Bienvenidos a Candidatos al Aula, edición Parlamento. Este espacio llega a ustedes gracias a 12 Ángulos, un canal donde todas las voces cuentan. Candidatos al Aula promueve el voto responsable de los jóvenes del Perú. Es por ello que ampliamos este espacio que empezó convocando a los candidatos a la presidencia a invitar ahora a los candidatos al Parlamento de la Nación, porque sus decisiones no se quedan en el debate político, se convierten en leyes que influyen en nuestras vidas todos los días. Aquí las preguntas vienen desde las aulas, desde los jóvenes, de todo el Perú. Seguimos. Hola, ¿qué tal? Esto es Candidatos al Aula, edición Parlamento. El día de hoy es nuestro segundo episodio. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar. Tenemos dos invitados especiales que, bueno, los vamos a presentar rápidamente y de ahí les contamos un poquito más del programa. Bienvenido. Gracias por la invitación. Listo para responder todas tus preguntas y panel. Listo. Bueno, yo soy Carlomagno Salcedo, de Ahora Nación, y también gracias por la invitación. Querida. Perfecto. Mi nombre es Mariana Sosa, soy directora de la Comisión de Incidencia Social de la Asociación Civil Internacia, representando aquí a la Católica y también a todo el estudiantado de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Renzo Polar, soy estudiante ya terminando el 10º ciclo de Ciencias Políticas y Gobierno, y bueno, bastante entusiasmado por escuchar lo que tienen para contar los candidatos. Vamos a arrancar entonces primero con una mirada general, pero personal. Harry, cuéntenos de su vida y por qué los peruanos tienen que votar por usted. A ver, mi vida. Lo más interesante. Sí, soy de distrito de Comas. Mi papá ha sido especialista chofer de la Guardia Republicana del año 85 aproximadamente en el primer gobierno de Alan García. Pero antes fue dirigente sindical, igual que mi mamá, en los 70, en la época del gobierno militar de Moray Bermúdez. Ha sido de la Federación de Calzado de ese entonces. No sé si se acordan de la zapatilla sin fin. No. Bueno, hace muchos años. Y siempre tenía ese tema de poder combatir el crimen. Cuando se reunían en las casas de mi abuelo, mis tíos, que también otro era de la PIB, otro era de la Guardia Civil, mi papá era de la Guardia Republicana, conversaban, ¿no?, sobre el tema de la seguridad. Pero los tres coincidían en decir que el mejor detective que tenía la policía de investigación del Perú era el entonces coronel Hugo Tello Infante, que en honor a él se da una serie Gamboa. Y los más jóvenes deben recordar la película Django, que a la gringa, bueno, a Django quien los persigue, el teniente que interpreta a Sergio Galeani es el coronel Hugo Tello Infante cuando era teniente en esa época. Bueno, yo quise ser como Hugo Tello Infante, entonces cuando ya cumplo la mayoría de edad, posturo a la escuela de oficiales, siempre ha sido mi objetivo, ¿no? Y gracias a Dios, cuando egreso de la escuela, salgo a trabajar a la DIRCOTE, luego trabajé en la Dirección Antidrogas, y luego en la IRINCLI, donde fue Guto de Infante, luego nuevamente en la Irándolo, y siempre he trabajado en unidades de investigación policial. Estudié Derecho porque dije, para ser mejor policía y combatir el crimen, conseguir las pruebas contra los delincuentes, tengo que ser abogado, y también estudié Derecho para obtener elementos de comisión contra los delincuentes. Y así ha sido mi carrera hasta que me pasaron al retiro por obvias razones de investigar el poder. Cuando investigamos el terrorismo, el tráfico de drogas, a la delincuencia del delito urbano y violento, como es robo, secuestro, extorsión, nos aplaudían, excelente, muy bien. Pero cuando comenzamos a investigar la corrupción del poder, ahí sí comenzaron a decir policía política, que es muy abusivo, que las herramientas legales que utiliza el sistema de justicia es inquisitivo, y llegaron a mi pase al retiro. Entonces ahora he decidido postular al Congreso, a la Cámara de Diputados, donde se formulan las leyes, los proyectos de ley, donde se investiga, porque están las comisiones investigadoras contra los jurados, y es justamente ahí ahora que de ese nuevo espacio, de esa nueva esquina, voy a seguir aplicando lo que siempre me gustó, investigar, y ahora la corrupción en el poder. Entonces, diríamos que esta primera etapa, esta persona que usted menciona, digamos, es la que la inspira a seguir este recorrido policial? Sí, Hugo Tello Infante. Hugo Tello Infante, el coronel, que ustedes ni lo conocen y en la policía nadie lo menciona. Se da cuenta, es lamentable de que lo que pasa es que recién cuando mueres en una acción de armas te reconocen y quedas como un héroe. Pero los policías que conocemos de investigación criminal y los antiguos sobre todo, saben el buen trabajo que ha hecho este detective y que los mejores casos los hizo. Por eso que la serie Gamboa se inspira en sus casos resueltos por este
oficial de la Policía de Investigación del Perú. Estupendo. Bueno, hemos invitado también a Carlomagno Salcedo, como hemos escuchado ahorita que se han presentado, es porque queremos precisamente conocer cómo se maneja esta dupla. Carlomagno tiene que ver con el plan de gobierno del partido. Entonces queremos ver pues cómo estas medidas de seguridad luego también empalman en una mirada más estratégica de Ahora Nación, que son dos invitados que nos acompañan el día de hoy. Pero primero, Carlos, cuéntanos sobre tu vida. Bueno, yo soy huancaíno, migré a Lima a los 11 años de edad, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi mayor experiencia ha estado en el Estado, ¿no? De toda mi vida profesional. He tenido alguna experiencia en el sector privado, pero básicamente en el Estado, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales por muchos años, en el RENIEC, en el Congreso de la República, en diversos periodos como asesor parlamentario, en la presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría de Descentralización, en la Secretaría de Buen Gobierno, y en la presidencia de la República como asesor de Francisco Sagasti durante su gobierno. Soy también docente universitario en San Marcos, en la Universidad de San Martín de Porras, y también en posgrado en la Escuela de Gobierno de la Católica, de la Ruiz de Montoya, que es a lo que me estoy dedicando más últimamente, ¿no? A la docencia, ¿no? Y en términos de mi carrera profesional estoy, digamos, enfocado al derecho público, lo que es derecho constitucional y administrativo, todo el derecho político, ¿no? Lo que tiene que ver con el poder. Por eso también soy profesor de derecho parlamentario, derecho electoral, historia de las ideas políticas. Entonces, digamos, mi énfasis ha sido en esa relación entre el derecho y la ciencia política. De hecho, en San Marcos no soy profesor de derecho, sino más bien soy profesor de la Escuela de Ciencia Política. Tuve una maestría en Ciencia Política en la Católica, precisamente, y soy magíster en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Y esta es mi segunda experiencia, digamos, en la política, ¿no? Antes fui fundador del Partido Morado, una experiencia de la que no me arrepiento, pero que ya pasó su ciclo, digamos, y actualmente más bien involucrado desde el principio en la fundación del partido Ahora Nación con Alfonso López Chao. Digamos, estamos impulsando este proyecto que yo lo veo en realidad con un potencial muy, muy, muy grande. Carlos, ¿cómo dirías tú surge esta vocación de dirigirte hacia lo político, ¿no? Harvey nos ha contado acerca de Hugo Tello y cómo más o menos se inspiró en esa ruta. En tu caso, ¿desde siempre? ¿O fue la academia? ¿O fue de repente el paso por el Estado que en un momento dijiste, uy, no, esto no se arregla por acá, mejor no voy por allá? ¿Cómo fue? En la universidad, ¿no? En la universidad. En la universidad, yo siempre he pensado de que las universidades son las formadoras de las élites, ¿no? Todos los grandes estados, las grandes naciones, forman a sus élites en las universidades. En los Estados Unidos, Harvard, Stanford, o sea, de ahí salen las élites. No todos tienen que hacerlo, pero sí. Y San Marcos, en la época que yo estuve, era una universidad, digamos, muy politizada, una universidad donde, de hecho, yo he sido candidato al Centro Federado y empecé a participar en núcleos de formación política. Desde entonces. Esa vocación siempre la tuve, ¿no? Pero algo que tuve conciencia ya cuando acababa la universidad es que si uno quiere dedicarse a la política, tiene que formarse. Y en ese sentido fue que preferí lo público, porque, digamos, tú trabajando en el Estado, tú puedes conocer, digamos, al monstruo desde adentro. Una cosa es conocerlo en los libros, en la teoría. Otra cosa es conocer el día a día del Estado, y tú lo sabes, tú también has pasado por muchas instancias, y yo creo que ese complemento entre la formación académica y tu formación laboral, tu desempeño, te enriquece, ¿no? Y mis investigaciones, mis publicaciones siempre han estado a la mano del trabajo, ¿no? Soy experto en electoral, he publicado porque estaba en la OMPE, etcétera, ¿no? En el Congreso igual. Mira que es bien interesante en el caso de ambos, ¿no? Harvey es coronel y es, digamos, ahora pasa al Congreso, ¿no? Y de ese rol a otro. Y tú, Carlos, un poco lo mismo, ¿no? Desde la academia, ahora te involucras en el Congreso, aun cuando hayas sido parte de la formación incluso de un partido. Este conocimiento práctico que se necesita, pero además ustedes responden digamos, al liderazgo de un rector que se involucró en un momento clave, digamos, para el país, hace 2 años, ¿verdad? Y quiero aprovechar para hacer esta pregunta porque creo que justo cae con respecto a estos dos perfiles, ustedes dos que nos acompañan. ¿Creerían que el rol de la academia, así como tú has señalado, Carlos, es relevante, forman a las élites de cada país? ¿Creerías que el rol de los rectores, de los profesores, de la academia, de algunos, no sé si necesariamente todos los profesores, pero me resumo,
¿Debería la academia tener un rol más activo? Yo pienso que sí. Te doy un solo dato, ¿no? Que es importantísimo en términos de, incluso del nacimiento del Perú como Estado. Hay un personaje llamado Toribio Rodríguez de Mendoza. Él fue rector de lo que se llamaba entonces el Convictorio de San Carlos, que era una especie de estudios generales de la Universidad de San Marcos, ¿no? Algo así como el bachillerato. Cuando uno quería ser profesional, primero pasaba por el Convictorio de San Carlos y luego ya escogías tu carrera. Y de hecho funcionaba en lo que es actualmente la famosa casona en el Parque Universitario. Este rector fue el que trajo al Perú todas las ideas de la Ilustración, todas esas ideas que motivaron la revolución de la independencia de Estados Unidos, motivaron la revolución francesa y que fueron contra el antiguo régimen, contra la monarquía absoluta. Al Perú las trajo este personaje. De hecho, hay una provincia en Amazonas que se llama Rodríguez de Mendoza en honor. Era sacerdote. Él forma a toda una generación que luego van a ser los constituyentes, la gran mayoría de ellos, del primer Congreso Constituyente que hace la Constitución Fundacional, la de 1823. Y ahí destaca Sánchez Carrión, José Faustino Sánchez Carrión, que fue su discípulo. Y el propio Toribio Rodríguez de Mendoza fue parte de esta asamblea constituyente, digamos, fundacional. Sí, adelante. Ese dato que te dice, ¿no? Cómo es que la academia ha estado vinculada directamente a nada menos que la formación de un Estado. Y esto que te digo aquí ha pasado en otras sociedades, ¿no? Entonces, lo que ha perdido el Perú en las últimas décadas más bien es esa vinculación entre la academia y la política, y es algo que hay que recuperar. ¿Por qué crees que ha sucedido eso? Creo que es evidente, ¿no? Cuando en los espacios académicos están como que divididos, ¿no? Por ejemplo, una reunión que pueda convocar una universidad X y pueda convocar a candidatos puede resultar todo un desafío. Candidatos que no quieren ir, o políticos que no quieren ir, o funcionarios que no quieren, o la academia, o una universidad particular tal o cual, que no se quiere involucrar. ¿Por qué puede ser eso? A ver, desde los años 90 hubo una reforma universitaria impulsada por Alberto Fujimori, donde se mete la concepción de que las universidades son empresas. Y nacen las universidades privadas empresariales, donde incluso hasta se prohíbe hacer política. Sí, es verdad. ¿No? Entonces yo creo que eso ha sido una muy mala medida. Claro, es verdad que a veces también la politización excesiva ha generado inconvenientes, pero de ahí pasar a una lógica en que la universidad no tiene que ver con la política, creo que es un craso error, ¿no? Y es algo que hay que subsanar, ¿no? Coronel, ¿usted cómo lo ve? Bien, respecto a las escuelas oficiales tiene rango universitario y, por ejemplo, en lo que es el tema de seguridad, es importante la academia. ¿Por qué? Porque nos permite gestionar el conocimiento. Cuando los policías oficiales realizan su curso en la escuela de posgrado de la Escuela de la Policía Nacional, todos llevan su experiencia y tienen buenas ideas. Y allá nos comienzan a enseñar lo que son las políticas públicas, claro, cómo generar un plan estratégico institucional, qué es el PC. Entonces, no solamente hacer el plan, cómo se implementa el plan, porque tiene que estar financiado. Todo eso, y tú dices, oye, esta buena idea que yo tengo para combatir la inseguridad, en lo que es seguridad ciudadana, yo tengo la solución porque lo he aplicado de esta manera, pero nadie me hace caso. Yo tengo cómo hay que hacer para investigar el crimen organizado, la tal ilegal, la minería ilegal. Entonces, es ahí la tecnología, lo que es constelación. Entonces, es ahí donde recién comienzas tú a aplicar, pero recién te lo dan ese conocimiento cuando tienes grado de comandante al grado de coronel. Yo considero que debe adelantarse, mínimo de grado de mayor, porque estás más joven, también tienes que administrar recursos económicos, saber lo que es la ley de contrataciones. Todo ese tema es importantísimo. Por ejemplo, ahí, en la escuela de oficiales, los que fuimos a la Católica, al programa de posgrado que hay allá, hay buenos trabajos, por ejemplo, del coronel Lozano, sobre el programa Sigmer, que es la metadata, una plataforma que puedes, todas las empresas están obligadas a darte dónde están los chips de cada teléfono. Si ahorita hay un robo acá, tú pides a la empresa todos los teléfonos que tengo prendidos. Antes del robo tengo 100, después del robo tengo 98. Entonces, esos dos son los que posiblemente ya no están, son los que van a realizar el robo. Algo sencillo, o te vas a un penal, pones la coordenada y te bota qué chips están funcionando y llamando. Entonces, ¿qué haces? Lo cortas la línea inmediatamente. Algo tan sencillo que se puede aplicar, ¿no? En el caso de los métodos de investigación, todos en la policía estamos, y lo escuché porque está en el programa multisectorial nacional de seguridad ciudadana, todos estamos abocados más al tema preventivo. Sí. Inclusive el plan multisectorial nacional de lucha contra el crimen organizado, más está abocado al tema preventivo.
pero no el tema que es retrospectivo o en flagrancia, pero no investigaciones prospectivas, que es lo que hemos hecho con la ley americana, con la CIA, lo que hizo el GEIN de Dircote, o sea, investigar sin que sepan los delincuentes, la organización criminal o terrorista, que lo estás escuchando, biovigilando, siguiendo, infiltrando, y en secreto vas acumulando los medios de prueba, ¿no? Ya. Ese es un método, y ese método no está escrito. Lo sabemos porque pasa, uno con experiencia llega a una unidad y lo deja, como me enseñaron a mí, ¿no? Pero nosotros lo hemos escrito ya, lo hemos hecho ya parte de... Todavía no está como resolución directoral de la policía reconocido, pero ya está como una doctrina y está como es una tesis en la Católica, ya tiene esa calidad y se viene aplicando, se viene distribuyendo. Bueno, y lo que podemos hacer, escribir también libros donde se pueda... Diríamos que sí ha avanzado esta relación Estado-academia en el caso de la policía. Efectivamente, Sí. sobre todo los policías que manejan en la práctica y que han tenido resultados en la lucha contra la criminalidad, sea la especialidad funcional a la cual pertenece. Estupendo. Dicho eso, ahora vamos a pasar a una sección un poco tratando de imaginarnos un país en los próximos 4 o 5 años, aprovechando la participación de Carlos, que tiene esta mirada de plan de gobierno, luego ir aterrizando en seguridad ciudadana, y los comentarios de Mariana y de Renzo, que se suman, por supuesto, a este diálogo en el que queremos un poco conocer, a grosso modo, cuál sería pues la mirada de Ahora Nación, Carlos. A ver, una precisión. Yo soy secretario nacional de Doctrina y Formación Política. No estoy directamente a cargo del plan de gobierno porque hay una Secretaría Nacional de Plan de Gobierno. Pero obviamente entre ambas secretarías conversan. Un programa es, digamos, lo que te va a dar las ideas generales. El programa no es el detalle. El programa va a darte las grandes banderas políticas que un partido ofrece como oferta a sus electores, a los peruanos, ¿no? Sí. Entonces, en el programa político de Ahora Nación tenemos 10 puntos, yo puedo mencionar algunos, ¿no? El primer punto que nos parece fundamental es lo que se llama, y Alfonso López Chao siempre ha insistido en eso, la recuperación moral del ejercicio del mando y del poder. Y este elemento, que es un elemento ético, es un elemento moral, es fundamental. Y seguramente Harvey lo va a poder complementar en su momento, ¿no? ¿De qué te sirve que tú manejes la mejor técnica si eres un corrupto? Es más, si tus capacidades las pones al servicio de las organizaciones criminales o del mal. Si tú conduces el Estado, o sea, tú puedes ser un Vladimiro Montesinos que probablemente tenía muchas habilidades, pero él estaba en el poder no para servir, sino para servirse, ¿verdad? Estas son la diferencia de ¿para qué estás en el poder? ¿Quieres aprovechar el poder para cortar camino y hacerte millonario siendo un corrupto, como hacen la mayoría de políticos en el Perú? ¿O entiendes la política como servicio? Y eso vale para los políticos que son elegidos, pero también vale para los gestores públicos, ¿no? O sea, los que conducen el Estado, los que manejan recursos, tienen que tener una total integridad. Como si el comandante general de la policía es un corrupto, imagínate pues qué va a pensar él, y además se sabe, ¿no? Al interno se sabe, ¿qué hará el suboficial, ¿no? Oye, si mi comisario me está pidiendo plata, o sea, el liderazgo malo fomenta, digamos, que se expanda la corrupción. Entonces, ese es un primer elemento que nos parece fundamental. Es la recuperación moral del ejercicio del mando y del poder. Ay, perdona que quisiera una precisión. ¿Cómo se hace eso? Porque en realidad, operativamente hablando, es un poco difuso, ¿no? Porque no tenemos mecanismos para poder ver qué tan íntegra es una persona antes, salvo que querramos decir que de pronto vamos a ver en la gente que acompaña a un candidato a la presidencia. Y luego ya en el Estado, ahí sí, bueno, de pronto si vamos viendo la función de la Contraloría y de pronto algunas otras instituciones, pero como tú lo mencionas como primer punto, y en realidad por una cuestión, quisiera que me puedan decir, porque a mí también me preocupa como gestora, cómo se hace eso. De hecho, en el programa HDP de la semana pasada, Hablemos de lo Público, comentamos acerca de la necesidad de la idoneidad de funcionarios. Entonces, de verdad que me preocupa porque si ese es el primer punto, ¿cómo se materializa, cómo se operativiza Primero hay un objetivo de esa dimensión? Permíteme irme unos segundos a Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que pues el precio minutos en que los buenos ciudadanos sí. pagan por no involucrarse en política es que los peores nos gobiernan. Platón. Entonces, yo creo que la mayoría de peruanos son gente de bien, son gente que se saca la mugre por
por llevarle el pan a sus familias, trabajadores, emprendedores. Pero en toda sociedad hay un sector de gente, digamos, nefasta, y que en el Perú hemos permitido que lleguen al poder. Por eso decimos que el Perú es una caquistocracia, el gobierno de los peores, de los corruptos. Ahora, ¿tú cómo garantizas la integridad? Las trayectorias. Por ejemplo, tenemos a Harvey Colchado. ¿Por qué se le ha invitado, hemos hecho el esfuerzo de invitar a Harvey? Porque su trayectoria, su reputación lo precede. Él demostró que no se casaba con nadie, y él, cuando se trataba de investigar, por ejemplo, la corrupción de la alta política, no interesaba el signo político, y eso seguramente le ha generado algunos inconvenientes. Hay gente que cree que perseguía siguiendo una consigna política. Él estaba haciendo su trabajo. Entonces uno ve la consecuencia de una carrera. Y si tú te juntas con otras personas que tienen una trayectoria, entonces entre gente, digamos, de bien se empiezan a juntar. Y de hecho una de las cosas que siempre nos decía Javi, oye, pero ¿quiénes más están? O sea, quiero saber, porque yo no necesito estar en un espacio donde otras personas también sean idóneas. Yo no me puedo meter a un espacio donde de repente me empiezan a aparecer delincuentes, corruptos. De acuerdo. Yo creo que es eso, o sea, que entre la buena gente se junte. Sí, sí. No, bueno, hemos tenido varios presidentes, mejor no dar los números, no recordarlos, la cantidad de personas que han pasado por la primera investidura de la nación y han estado supuestamente rodeadas de gente buena, ¿no? Es duro, ¿no? Pero es una pregunta que vale la pena Yo te ir siempre quería, revisando. desde mi Adelante. punto de vista, Sí, por favor. el funcionario idóneo, el correcto, el honesto, ¿no? Efectivamente, cuando lo escuché hablar, de varios candidatos que he escuchado hablar para la presidencia, muy pocos es el que toma la bandera y lo dice repetitivamente, ¿no? Lo dijo en el CADE, el economista López Chao, y siempre es el líder honesto. Si la cabeza está podrida, el resto que igual se va a podrir. Bueno, lo he vivido en la policía, Claro. cuando he visto que varios coroneles han pagado para ser general. Entonces lo hemos investigado, lo hemos acreditado. Entonces, si el general que paga, el coronel que paga Hacienda General y lo manda a una región, ¿a quién va a jalar para recuperar su dinero? A coroneles, comandantes, mayores corruptos. Entonces, si un comisario que tiene que reportar un dinero a este general que pagó, ¿a quién lo va a obligar a pagar? A los de abajo, ¿no? Entonces, y cuando tú quieres denunciar de abajo, vas a denunciar a dónde vas, a inspectoría, pero la inspectoría es amigo de Lo mismo. Entonces, es un círculo vicioso que es difícil, y aquel que se enfrenta es inspectorado. Lo digo, yo de joven dije, yo no puedo combatir la corrupción desde capitán, teniente, pero cuando llegue lo voy a hacer emigrado. Entonces, era capitán, los que estaban bajo el comando se alinean. Afuera estaba que ocurrían cosas, pero yo acá se alinean. Y de mayor igual, fui jefe de la DIVIAC, 800 efectivos a mi mando, se me alinea. Fui jefe de región en la región policial de Lambayeque, igual lo puedo acreditar, mínimos actos de corrupción. Tenían temor, terror a que poder hacer algo, porque sabían de que los íbamos a denunciar, como lo dice, en dos oportunidades, a uno de orden de seguridad y a otros efectivos de investigación criminal. Entonces se alinea. Pero eso, ¿cómo lo ponemos en práctica para que se ejecute? Y yo lo tomo el ejemplo de lo que es el Banco Central de Reserva, ¿no? Y lo comento yo, he conversado con el señor López Chao y yo, ¿cómo un ingresa al BCR? Bueno, él fue director, y ahí tú das un examen de los mejores economistas a nivel nacional. Y solo entran 23 al curso de 3 meses. Y de los 3 vienen docentes extranjeros, y es tan riguroso que solamente quedan 3. 3 son los, y son 3 que van a trabajar en el BCR. Y el resto ya también tiene su trabajo seguro, porque ¿qué banco no quiere trabajar con esos buenos futuros funcionarios en el tema de economía, ¿no? Ya, ¿tú crees que exista corrupción si estás estudiando y son rigurosos los exámenes por meritocracia? Ahí no entra el padrinazgo, el tarjetazo. Pero si a eso le adicionamos, por el tipo de función, la prueba del polígrafo, sería muy importante. Y si a eso le adicionamos también ver una comisión que vea la parte personal, o sea, familiar, de quién es tu entorno, tus propiedades, de tu familia, o sea, para ver cómo entras. Entonces estamos hablando el tema familiar, o sea, tu tema alrededor tuyo, para ver tus propiedades, todo tu tema, ¿no? Antecedentes policiales, referencias policiales, ingresos al INPE, lo que pueda de toda tu familia es uno. El polígrafo y el examen de conocimiento. Y acá no hay nada que decir, yo vengo de una universidad particular donde hay mejores docentes, o yo de una nacional donde no. La SAMACO es prueba de ello. Claro. Tienen excelentes profesionales. Yo estudiaba en la Vía Real, y siempre hay un grupito de mi salón de 50, que habían 10 que eran unos trones. Y ahora los veo en el Poder Judicial, en la entidad pública, o también litigando. Porque siempre hay gente que le gusta estudiar
y que quiere eso. El problema es de que esas personas no se involucran en política porque la ven sucia. Tiene que tú ver a un líder que te diga, yo sí voy a respetar tu mérito, tu trayectoria, ¿no? Y eso es lo que yo veo en López Chao, por eso que decidí seguirlo. En este partido, claro. Ahora vamos entonces con la opinión de Mariana y Renzo y volvemos a los siguientes puntos que Carlos nos va a comentar, pero primero escuchemos a los jóvenes. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Hace poco he estado leyendo sobre política internacional, sobre todo, ¿no? Que se traduce mucho también lo que está pasando en el Perú, ¿no? Los políticos, sobre todo el Congreso y algunos también candidatos a la presidencia, se ha escuchado que la mentira ahora se transforma en un punto de vista, ya no en una mentira, ¿no? Y una de las cosas que había visto en este medio internacional es que decían, es más difícil desmentir la mentira que la verdad. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? Bueno, hay un problema mundial que tiene que ver con la famosa posverdad. Es decir, donde, es más, y la inteligencia artificial, lamentablemente mal usada, también puede contribuir a eso. Y eso en las campañas políticas se nota, o sea, se generan narrativas deliberadamente falsas para tratar de bajarle la llanta, por ejemplo, a un candidato opositor. Lamentablemente eso es parte de un mundo en el que tenemos que vivir y la explosión de las redes sociales, de hecho, es parte de ese fenómeno, ¿no? Yo no soy un experto en comunicación, creo que ese es un objeto de estudio ahorita de brillantes cabezas que están viendo cómo eso va a cambiar la forma, incluso cómo nos relacionamos entre los seres humanos. Pero voy al punto inicial, ¿no? La verdad es la verdad, no hay mi verdad. Cuando a veces te dices, oye, ¿cuál es tu verdad? No es tu verdad, será tu versión, pero la verdad es una. Y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar, porque desde que decimos cuál es tu verdad, bueno, pues ya empezamos a flexibilizarla, ¿no? Yo creo que ahí también hay un... ¡Qué miedo! No sé si con esto... Renzo o Harvey. Renzo, cuéntanos. Bueno, sí, o sea, un poco abarcando también como que cuáles son nuestras perspectivas a los siguientes años, ¿no? Y yo lo veo con un poco de pesimismo, con bastante preocupación, y bueno, en ese sentido también va a ser bastante interesante escucharlo, señor Carlomagno, porque yo creo de que, claro, ¿no? Muchos, y en los medios bastante se habla sobre la importancia de estas, de las siguientes elecciones, que van a ser determinantes, y es algo que abarcamos en muchos espacios, incluido ¿no? Sin embargo, bueno, si es que hace uno un análisis de las reformas a nivel electoral que se han estado dando, entonces el resultado va a ser una concentración de poder, que incluso va a haber sobrerepresentación de aquellos partidos que logren efectivamente pasar la valla, y esa es una medida que, bueno, puede ser a largo plazo positiva o negativa, pero al corto plazo beneficia a los partidos que están ahora presentes en el gobierno, y es una medida que se ha tomado justamente para poder, pues, perpetuarse, por así decirlo, en el poder, ¿no? Entonces, va a ser, veo yo, una época en los próximos años de bastante conflictividad, de bastante violencia, de temo yo también una continuación de medidas mercantilistas, de pérdida de derechos sociales, y yo no veo tanto la solución a eso en el camino tal vez más institucional, ¿no? Sino en formas más informales de organización social, porque creo yo que esos son los verdaderos espacios de disputa, ¿no? Cómo es que entendemos verdaderamente la política, que no es algo que está limitado a estos espacios de representación que ahora mismo son, pues, prácticamente, no voy a decir inútiles, pero poco efectivos, ¿no? Entonces, bueno, esa es perspectiva un poco que yo tengo, bastante preocupación, y también por eso va a ser interesante poder escucharlos ustedes, que, bueno, son quienes quieren recuperar un poco la moral, por así decirlo, pero que se enfrentan contra todo este sistema, porque no solamente se trata de cabezas, de personas que no son buenas, sino de un sistema que excluye no solo a las personas buenas, sino en general a la población, ¿no? Que incluye no solo élites políticas, sino que preserva élites económicas, y que se ha diseñado, al menos ahora, para continuar esa dinámica, ¿no? Para continuar la exclusión y fortalecerla incluso, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tenemos bastantes cosas para conversar. De lo que usted ha hablado, he identificado yo cosas con las que yo personalmente no estoy de acuerdo. Y bueno, va a ser bastante
Y nuevamente interesante poder hablar de ello, ¿no? ¿Cómo gobernar en el marco de todo lo que nos comenta Renzo, ¿verdad? ¿Y qué plantea ahora Nación en ese escenario tan real, tan crudo, ¿no? Ustedes están yendo, digamos, por el número 1, el número 3, ¿puede ser? Muy probablemente sean parte de este parlamento que viene. ¿Qué cambios pueden hacer ante una preocupación tan genuina que es probablemente lo que sacude al país? A ver, con cargo a que me complemente Harvey. Yo comparto tu preocupación, pero no comparto tu pesimismo, ¿no? A veces se dice, no, se ve el vaso medio lleno, medio vacío. Ciertamente las cosas no están para reírse en el Perú. Sin embargo, el Perú tiene un potencial gigantesco que no logra desarrollar básicamente porque hay un conjunto de personas o intereses que han capturado el poder del Estado y que tenemos que desalojar. Si uno mira la aprobación de este Parlamento, percibe un absoluto repudio a este Parlamento donde están estos partidos que están compitiendo y que han querido acomodar las reglas pensando que con eso se van a favorecer. No digo de que no tengan mecanismos y utilizan los mecanismos del poder, tienen recursos y van a tratar de hacer todo lo posible por volver a tener un protagonismo en el siguiente Parlamento. Pero yo también tengo que en la historia el pueblo ha sabido dar lecciones. Lo que pasa es que el pueblo necesita ver alternativas. En un contexto de profundo desprestigio, por ejemplo, esa campaña de sociedad civil, por estos no. Hay mucha gente que dice, mira, yo voy a votar por cualquiera menos por estos, y están perfectamente identificados. Ojo, que el hecho que ahorita en las encuestas aparezcan en los primeros lugares no nos dice nada del resultado final, y eso tú como politólogo lo debes saber. O sea, no nos dice absolutamente nada. Seguramente en las últimas semanas, en el último mes, mes y medio, va a empezar a perfilarse mucho más el resultado. Y es por eso que es importante mostrarle al país una propuesta no solamente honesta, sino seria. Y yo creo que la pregunta no debería ser qué va a hacer Harvey o Carlomagno. ¿Qué va a hacer todo un equipo que ya se va a ir conociendo? No estamos autorizados nosotros en este momento a... Ahora Nación, no, pero como ahora Nación, sí, nos concebimos como un gran equipo. Y este equipo es el que tiene que responder y ofrecerle al país una alternativa que yo sintetizaría en lo siguiente, ¿no? Tenemos que recuperar el país que nos están robando. Y tenemos que reconstruir nuestro país. Y por eso tenemos este símbolo, el casco. ¿Por qué hemos escogido el casco? El casco tiene que ver con muchos mensajes que queremos dar. En primer lugar, el casco es el compromiso con la clase trabajadora. El casco es el trabajo, sea el ingeniero o sea el obrero. Usan un casco. El casco es un compromiso con algo que en el país se tiene que hacer, pero ya. Una urgente revolución de infraestructura. El Perú no se va a desarrollar económicamente, sobre todo fuera de Lima, en las regiones. No va a haber ese lema que decimos todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo si no emprendemos una agresiva política que va a tardar 15, 20 años de superar la brecha de infraestructura. Carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, vías de comunicación. Sin eso no hay desarrollo, sin eso el campesino no puede sacar sus productos de su tierra y sigue teniendo una agricultura de sobrevivencia. Entonces, y eso es el casco. Pero el casco también es política industrial. Necesitamos industrializar el país. Y ahí obviamente salir del esquema neoliberal, del esquema de esta economía conservadora que ha hegemonizado, que dice que el Estado no se meta. No, señor, todos los estados, todas las grandes potencias del mundo han tenido un Estado que ha tenido política industrial, que han fomentado su industria. Y eso no debe ser un tabú. Entonces, esto es fundamental. Y eso se va a hacer, digamos, con un trabajo de equipo. ¿Y por qué el casco también? Porque en el equipo nuestro es el casco del ingeniero, ¿no? Nuestro líder es el ex rector, nada menos que de la mejor universidad de ingeniería del país, ¿no? Que bajo su gestión, por ejemplo, una sola cosa, la primera planta piloto exitosa que funciona de hidrógeno verde, que va a ser la revolución en términos de renovación de las fuentes de energía, ha sido hecha por la UNI. Cuando algunas personas no le quieren reconocer y lo atacan y dicen, no, pero ¿qué ha hecho en la UNI? Ha hecho algo que no se ha hecho en muchísimo tiempo en la Universidad Nacional de Ingeniería, en algo muy concreto que va a cambiar las fuentes energéticas en el país, por ejemplo, ¿no? Y podría seguir, entonces, pero sí me gustaría, por favor, que Harvey pueda complementar.
Complementando, yo tomo algo así, salvando la distancia, ¿no? Como un partido de fútbol, ¿no? El desánimo que tú acabas de señalar, que sí, lo veo bastante de población, me reúno con varios, entre el común personas, como un bodeguero, como con empresarios que tengo amigos, y me dicen, esto no tiene solución en el tema de seguridad, ¿no? Esto se viene mal, extorsionan por todos lados, muere gente. Entonces, y te dan leyes que la favorecen a ellos, porque ya la corrupción ha favorecido a los delitos urbanos y violentos como la extorsión. Y la gente se desanima. Entonces yo veo esto como un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque tú vas a una cancha y como invitado para luchar tu clasificación a un mundial, por ejemplo, y te pueden reducir la cancha al mínimo tamaño, tienen un referee que te está apoyando, tienen te mandan esas luces a los ojos cuando están jugando al fútbol, hay patadas arteras como la de Franco Navarro que lo sacaron de un partido con Argentina. Pero tú tienes que estar preparado para enfrentarte en tu cancha. O sea, tienes que entrar el doble. Si ellos tienen una ley en el Congreso para que entren más de este mal Congreso saliente para que sean reelegidos, hay que hacer una mejor campaña, hay que mostrarnos, hay que traer gente de calidad, como el Partido de la Nación, como lo que vas a escuchar, para darle la lucha. Y esas leyes las vamos a revertir desde adentro. Entonces, es como cuando tú das un examen y te das cuenta que tu compañero no estudia y plagea, ¿sí o no? Y tú te has sacado el ancho toda la madrugada. Pero tú sabes que estás aprendiendo y vas a sacar igual o más nota que él, a pesar que estás plagiando. ¿Pero por qué? Porque tú tienes ética y vas a estudiar el doble. Igual, entrenemos el doble. Hagamos el doble de esfuerzo para entrar al Congreso, al gobierno, y de ahí lo vamos a poder cambiar. Porque así como están las cosas, pareciera que no hay solución, pero sí hay solución. Solo tienes que ser guerrero nada más. ¿Qué perfiles acompañan, perdón Mariana, qué perfiles acompañan a Ahora Nación que ustedes podrían decir son un ejemplo de digo, no quieren decir nombres, se entiende, pero digamos, hablo de perfiles, ¿no? Son gente con experiencia, gestores, políticos, gente que de pronto como tú, Carlos, que has estado en otro partido y ahora se renuevan, se reinventan en una nueva apuesta política, lo cual también es por supuesto loable. Mariana. Sí, más bien mi preocupación es que el Perú no se puede cambiar en 4 años, es imposible, ¿no? Y de hecho a mí me preocupa, así como también a Renzo y como muchísimos jóvenes, nosotros que estamos metidos sobre todo en política universitaria, que no hay partidos políticos. Y hay 1, 2, 3 identificables, digamos, uno que siempre gana, que ya sabemos cuál es, pero reuniéndonos con otros jóvenes líderes latinoamericanos en México, en Chile, en Colombia, esos países tienen partidos políticos y tienen también digamos, un espacio dedicado a las juventudes para que se mantenga a través de los años. Ahora Nación también se va a mantener después de estas elecciones, porque si es solamente para ganar una sola elección y después no hacer nada, entonces es muy difícil que esto se mantenga a largo plazo, ¿no? Y es algo que nos preocupa, y ahí viene también nuestro pesimismo, digamos, ¿no? Un poco, y sobre todo también nuestra consideración con la izquierda peruana. O sea, yo personalmente, considerándome ideológicamente como una persona de centro-izquierda, es muy difícil para mí votar por la izquierda ahora en el Perú. Es muy, muy difícil. Pero creo que, por ejemplo, Ahora Nación podría apostar por algo si es que se proyecta a largo plazo. Y ahí tengo un comentario chiquito, ¿no? Porque justo Carlos comentaba acerca de infraestructura. Y también luego tenemos el tema de la seguridad como primer problema público, ¿no? ¿Cómo se reasignan, cómo se asignan esos recursos para lograr que, ya sabemos que no va a poder ser en 4 años, pero digamos, ¿dónde están las prioridades? A ver, empezando por lo del partido, ¿no? La vocación de construir Ahora Nación no era hacer un vehículo electoral, sino era hacer un partido de verdad, que es el gran objeto de mi vida. O sea, yo cuando entré a militar a otro partido, lo hice pensando que iba a ser, y creo que en su momento lo hizo, ¿no? Creo que congregó a personas importantes, pero en algún momento perdió el rumbo, desde mi punto de vista. Yo tengo gran expectativa por Ahora Nación porque desde la cabeza su prioridad ni siquiera es llegar a la presidencia, su prioridad es el partido. Quiere dejar como legado un partido porque son los partidos los que conforman las élites políticas de los países. Si Uruguay tiene, o Chile y la izquierda, obviamente queremos construir una izquierda democrática. Y ahí sí deslindar, porque también existe una izquierda autoritaria que es incapaz de deslindar con Maduro, es más, que dice que Maduro es democrático, es incapaz de deslindar con Nicaragua, pero también una izquierda corrupta, como la del señor Cerrón. O sea, ser de izquierda no es una garantía de idoneidad. Entonces, izquierda democrática e íntegra. Y ciertamente,
el país no va a cambiar en un periodo de gobierno, tiene que cambiar en 2, 3, 4 periodos y lo que hay que dejar es un partido. Y ahí hay algo fundamental. Ahora Nación está conformado por una gran cantidad de jóvenes así como ustedes. La mayoría de universidades públicas, eso sí. En Lima, UNI, San Marcos, y sobre todo de universidades nacionales de provincias, Puno, Cusco, Andahuaylas, Ayacucho, Arequipa. Hay mucha juventud de jóvenes que han sido además líderes universitarios. O sea, centros federados, tercios, que ustedes saben pues de que uno aprende a hacer política en la universidad. Lo bueno y lo malo, ¿no? Porque también las universidades también, pero es como el, ¿no? Como un tiempo de aprestamiento. Entonces, eso es lo fundamental. Y respecto del equipo, yo creo que sí puedo dar un nombre porque está en la lista de los candidatos militantes, está Antonio Maldonado. Antonio Maldonado, el ex procurador de gran reputación, es nuestra persona que va a ver la cuestión de la justicia. La justicia tiene que ver con la seguridad. O sea, la seguridad, la parte policial es una parte, pero para combatir el crimen, para combatir la delincuencia, para desmontar todo lo que se ha hecho, necesitamos la parte de investigación, la parte policial, la parte del sistema de justicia, es decir, una reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial. Necesitamos ver lo del INPE, el sistema penitenciario. Si vemos, es algo integral. Sí, claro. Entonces es un equipo, y no es solamente Harvey, está Walter Lozano, Vica. O sea, ¿por qué la apuesta por ellos? Porque son personas que encarnan, no solamente por su trayectoria, no solamente marketing, sino están comprometidos con eso. Entonces, imagínate este equipo, ¿no? Harvey, Vica, Antonio Maldonado y otros más en el tema de justicia, por ejemplo. Y en otros temas, esa es la idea, ¿no? Son los complementos, es la idea de armar equipo y no que jueguen de solitarios. Harvey. Sí, y justo estuve hace poco en Tarapoto y me reuní presentando mi libro Artemio. Me invitaron de la Feria Libre que organizó la municipalidad de esa zona y me reuní con integrantes del partido. Le llamé al del CEN, un joven Nelson, y me puso al corriente, ¿no? Me reuní con él y qué gusto escuchar la intención, o sea, tú ves de que ellos quieren, el candidato por la zona de San Martín, mejorar. O sea, yo he conversado con otros políticos y acá recuerdo uno que es Pierre Figari. Lo detuvimos a Pierre Figari en 2019 aproximadamente, y cuando conversaba con él en conversatorio, ¿no? Le digo, ¿y por qué usted, Fuerza Popular, un partido de años, escoge congresistas como hay uno de Puno que fue el que lo grabó a Kenji, que falleció? Es un minero ilegal, le explico, ¿no? Entonces me dijo, es que cuando vamos a una zona, los buenos funcionarios o los buenos ciudadanos no quieren, porque dicen que la política es sucia, y eso es lo que hay, y eso es lo que cogemos. Y eso es lo que eso no va a cambiar en algunas partes. Entonces, pero ahora Nación, veo que está, por ejemplo, como vicepresidenta, ¿cómo se llama? Nicole Araujo. No, vicepresidenta, a la fórmula presidencial. Ruth Buendía, por ejemplo. Ayer conversé con ella, vino a Lima, y me da un gusto porque es muy capaz, conoce el tema y lucha por su gente y quiere que entre el progreso, pero también cuidando lo que es la flora y fauna de su zona, ¿no? Entonces, a eso vamos, formar, si bien es cierto, es un partido joven, formar esos cuadros con ideología, pero una ideología que se basa no tanto, si bien es cierto, somos de centro izquierda, una ideología que sea contra la corrupción. Porque si tú eres una persona honesta, transparente, decente, tengo por seguro que todo mejora. Pero lamentablemente entra lo que dijo ese otro partido, ¿no? Es lo que hay, invierte en el partido y lo jalamos. Eso no puede haber, eso no va a haber, y eso es lo que yo observo, por eso me siento muy cómodo estando en Ahora Nación. Renzo, por favor. Sí, y bueno, también un poco en línea a lo que yo también estaba comentando, y por ejemplo estaba hablando más o menos como que la visión de reformas, grandes reformas, por así decirlo, estaban hablando un poco del Ministerio Público. Como que me gustaría preguntarle a cada uno, usted como experto en derecho constitucional, más o menos, ¿cuál sería la posición de Ahora Nación frente a una nueva reforma a nivel de sistema político, ¿no? De sistema de representación? Si es que tal vez estarían dispuestos, no sé, digamos, a rescatar las paso, ¿no? Abiertas y universales, por dar un ejemplo, ¿no? Y si es que creen que tendrían la fuerza para lograrlo, ¿no? Porque nuevamente, o sea, van a estar muy probablemente en desventaja ya sea en Cámara de Diputados y en Senado, ¿no?
Y luego al señor Harvey Colchado, ya es algo que demanda bastante la población y que también hay una propuesta de parte del Ejecutivo que más o menos se está tanteando ahí, pero ahí no sabemos qué es lo que quieren hacer, si es que hay como que qué reformas considera usted que son urgentes a la Policía Nacional del Perú, ¿no? Lo que nosotros vemos, yo como estudiante, yo le tengo miedo a la Policía Nacional del Perú porque yo conozco compañeros que han sido perseguidos, los han terruqueado, los han seguido a sus casas, les han hecho reglaje, y eso es a lo que han estado dedicando los recursos de inteligencia de la PNP, ¿no? Y por no decir de que es una institución que ha matado a más de 50 personas y hace no mucho ha matado a otra persona, ¿no? Mauricio Ruiz, nuestro compañero Truco. Entonces, ¿qué reformas consideran tal vez al sistema político y también a la Policía Nacional del Perú que pueden impulsar desde la nación y si nuevamente, ¿no? Si creen que van a tener la fuerza política suficiente para hacerlo, ¿no? Yo creo que, nuevamente insisto con el optimismo, yo creo que el próximo Congreso va a tener una correlación favorable al cambio. No solamente con nuestro partido, sino probablemente con otros partidos democráticos, en la centroderecha, en la centroizquierda. Creo que hay otras opciones. Yo sí pienso de que el Perú va a castigar a este lumpen político que ha copado desde el Parlamento el poder del Estado. Y sí, tenemos absoluta claridad de lo que hay que hacer. Es más, nosotros creemos que inclusive tenemos que emprender un proceso de una nueva constitución. No estoy hablando de asamblea constituyente, porque eso va a depender de la correlación de fuerzas que exista en un próximo congreso. Pero ciertamente, es más, he visto, me he percatado que, no sé si ha sido deliberado, que han puesto la constitución de cabeza. Y yo creo que es un poco lo que pasa. La constitución está de cabeza y lo que vamos a hacer es ponerla bien. Y eso probablemente implique un nuevo pacto constitucional. Pero nosotros no planteamos una nueva constitución en la idea de alguna gente, digamos, que tiene ideas un poco más con la cabeza caliente de pensar que una nueva constitución es voltear la tortilla, ¿no? E imponer un punto de vista de la sociedad a toda la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? Y el resultado es un país dividido en dos. ¿Cómo sería? Una nueva constitución tiene que ser de unidad nacional. Una nueva constitución, como dice Alfonso López Chao, no puede ser solo de trabajadores, como no puede ser solo de empresarios. No puede ser solo de izquierda, como no puede ser solo de derecha. Una nueva constitución tiene que ser el resultado del gran acuerdo nacional. La mejor constitución del Perú, la de 1860, fue la más larga porque por fin en el siglo XIX entre liberales y conservadores se pusieron de acuerdo y prosperó esa constitución. Entonces, y dentro de una nueva constitución hay varios puntos, hay 4 puntos que nos parecen fundamentales. Número 1, no puede haber disminución de derechos fundamentales. Un derecho conquistado es un derecho ya ganado y sobre el cual no se puede dar marcha atrás. Por ejemplo, si en una sociedad se deroga la esclavitud, hay abolición de la esclavitud, tú no puedes volver y decir, restablezcas la esclavitud. O sea, los derechos se conquistan y se mantienen. Entonces, mínimo mantener lo que hay y eventualmente aumentar nuevos derechos. En segundo lugar, necesitamos revisar el capítulo económico de la Constitución. Nosotros hablamos de una economía nacional y social de mercado. El término nacional asusta a algunos. Oye, los estados tienen derecho a tomar decisiones económicas pensando en el interés nacional y en cuestiones geopolíticas inclusive, como lo hacen en el sur Chile, por ejemplo, por no ir muy lejos. En tercer lugar está toda la reforma del sistema político. Y ahí creo que no se trata solamente de hacer ajustes, o sea, en el Perú el equilibrio de poderes ya está quebrado, ¿no? Ya nuestro presidencialismo está absolutamente debilitado, la cuestión de confianza no sirve para nada. Necesitamos rediseñar, o vamos a un parlamentarismo a la europea puro, como decía Rafael Rocabriolo, o retornamos a un presidencialismo más puro, donde no existe esta lógica que yo creo que ha generado mucha inestabilidad en el país. Y finalmente, toda una reforma del capítulo de la descentralización, ¿no? Los detalles obviamente los podríamos conversar, pero claridad sobre lo que queremos hacer la tenemos absolutamente. Nueva constitución, descentralización, reforma política y económica. Y económica. Claro, capítulo económico. También hay que, ¿no? Ojo, no estamos hablando de economía estatista, ¿no? Dentro de un esquema de economía de mercado, ¿no? Precisa, es el tema más candente. ¿Cómo sería eso? Aterriza un poquito y de ahí... La Constitución actual dice que el Perú es una economía social de mercado, como si fuéramos Alemania, porque el modelo se importó de Alemania. Pero en los hechos la economía no funciona como una economía social de mercado. ¿Qué es una economía social de mercado? Aquella donde, por ejemplo, la educación, la salud,
son públicas de calidad para todos. La educación es gratuita para todos, ¿no? O sea, donde hay muy altos niveles de bienestar que implica un Estado que cobra impuestos y los invierte en generar bienestar a la sociedad. Eso el Perú está lejísimos, Sí. ¿no? Entonces, un primer paso sería por lo menos tener una economía social de mercado. Pero nosotros le hemos incorporado el elemento nacional por lo siguiente, ¿no? Pregunta, ¿un Estado debe o no tener política industrial? Un neoliberal te va a decir, no, eso va contra el dogma de que menos Estado mejor. Nosotros decimos, sí, debe tener una política industrial. ¿Por qué? Porque eso es lo que le conviene al interés nacional. ¿Un Estado debe promover o no una gran revolución de infraestructura para cerrar las brechas? ¿Qué te va a decir el neoliberal? Que lo haga el mercado. ¿Qué debemos decir nosotros? ¿Qué le conviene al país? Le conviene que el Estado invierta y establezca las alianzas, las estrategias para hacerlo en función del interés nacional. Pues sí, en función del interés nacional. No significa que el Estado va a ser necesariamente el constructor, pero sí va a ser el que va a promover las grandes inversiones, ¿no? Mucho más ahora un rol más activo de China, ¿no? Y un marco Justamente geopolítico eso le diferente. pregunté Sí. al economista López Chao y me explicó ello. Entonces me dejó tranquilo también porque se hacen unas leyendas negras, comienzan a inventar cosas que tergiversar, ¿no? Y me parece lo correcto. Respecto a la reforma policial, que estamos trabajando, ya estamos culminando, que tampoco le puedo decir porque es parte del equipo que estamos ya culminando esa parte del plan de gobierno. Es lo primero que hay que hacer, es donde tú incorporas al buen ciudadano para que sea policía en el proceso de admisión. O sea, tiene que haber a la vez una reforma educativa y eso se inicia en la admisión. Pero si tú tomas un examen donde hay trampa, donde pagas, ingresas a la escuela de formación, como lo hemos probado en la DIVIAC, hemos probado en la Escuela Técnica Superior de Huánuco, detuvimos a 5 oficiales, uno es el director de la escuela. Hace poco había una denuncia de que había pagos para ingresar a la escuela de oficiales. Entonces, estamos captando al ciudadano que se esté infiltrando de repente por alguna mafia para que entre a trabajar a la policía, sea como oficial o suboficial. O también gente que no tiene las capacidades y que una vez que, si tú ingresas pagando, ¿qué significa? Que en su mayoría vas a recuperar ese dinero. O sea, tú crees que... Y eso va unido luego de un proceso de selección adecuado. Pero ¿cómo pueden ingresar? Ahí viene ya... para que tú ingreses a la policía, solo la Dirección de Educación de la Policía toma el examen. Pero no, acá vamos a incluir que una universidad, una de las mejores nacionales, en conjunto con la policía tome el examen. Por ejemplo, antiguamente dicen, estamos dándole a la Universidad del Pacífico que tome el examen. Con eso estamos demostrando de que se está ingresando por meritocracia. Pero ¿qué hace la policía? Le da las 5.000 preguntas que hace la policía, toma el examen. Pero te quedas con las 5.000 preguntas y le puedes dar y puedes aprender de ingresar. Entonces lo que se va a hacer aquí es darme tú el temario, policía, y yo voy a hacer las preguntas sin que nadie sepa y yo voy a tomar el examen. O sea, distinto, ¿no? Una supervisión, en el caso de escuelas oficiales que tienen nivel universitario, de la SUNEDU. En caso de la Escuela Técnica Superior, que tiene técnica, es el Ministerio de Educación. Entonces, sobre ello empezamos bien, pero de ahí viene, pero eso es a largo plazo, claro. 3 años de escuela o 5 años, hasta que egresen, 6 años, lo vamos a ver de acá en el siguiente gobierno. Hay que hacer algo ahora. Y ahí viene el tema de reorganizar la policía por meritocracia y por la capacidad de honestidad a nivel nacional. O sea, y lo he explicado varias veces, en oficiales, un 20% son oficiales totalmente corruptos, que han ingresado pagando o X cosa, corruptos. Un 30% son honestos, donde me incluyo yo y un grupo de oficiales. Y un 50% de oficiales y suboficiales bailan al ritmo del jefe. Entonces, si tú pones a dirigir a un general que ha pagado para ascender, o un general que sabemos que no iba a ascender porque tiene varias denuncias, o como el ex comandante general que salió, Sanabria, que tiene denuncias por haber hecho trabajar a policías como albañiles en Arequipa, o que tiene denuncias cuando ha sido director de educación de la policía, o también ha sido, cuando estuvo en Arequipa, lo han denunciado por haber favorecido a la minería ilegal. Hay un orador eficaz que así lo ha señalado ahí públicamente. Entonces, tu líder está ya, hay vicios sobre ello. Entonces, todos esos 50 que están dirigidos por un comisario que le pide dinero, se ve como si fuera un 80% de policías corruptos. Y es lo que tú ves, policías corruptos, son muchos, no. Si tú agarras y volteas la cancha y pones esos 30% honestos, tenlo por seguro. ¿Tú crees de que, conozco varios oficiales, no puedo dar el nombre porque seguramente lo pasan a retiro si doy su nombre actualmente, si pones a un coronel, a un general en la región, en una región establecida, o en la de Irinque o en la de Iranda,
tenlo por seguro que ellos van a jalar gente de su entorno y van a cortar la cabeza. Te cuento rápido una experiencia que yo tuve como jefe de la región policial de Lambayeque. Llegando nada más, son como 5.000 policías. Hubo uno que cobró un tema a un camión que no debe transitar porque es carga pesada en la mañana, sobre la madrugada, ingresó de día, tomaron una foto, me lo trajeron. Los traje a mi despacho a los 2 efectivos, creo que era de tránsito, y le hice un parte ahí mismo. Y lo denuncié a los 2 ante la Fiscalía de Corrupción, otro parte a la Fiscalía Militar Policial y el otro a Inspectoría. Ahí nada más hubo un problema de un cambio de drogas. Terna decomisó droga, donde tuvo 6 personas, pero cuando pasó la criminalística de la región de Lambayeque, ya no era droga, había un cambio. Me fui al Areandro como coronel, casi nadie lo hace, nunca he visto. El oficial dice que lo ve Inspectoría, que lo ve la Fiscalía. Yo me involucro y levanto un acta y traigo desde el que intervinió hasta que pasó a la de Pandro, hasta que, al jefe y al de criminalística. Y cada uno me va a explicar lo que hizo. Y acá detecté una situación irregular, tildándose como delictivo. Entonces hice un informe, igual lo mandé a la Inspectoría, a la Fiscalía Militar Policial y a la Fiscalía contra la Corrupción. Ese año, todo el año, no tuve un caso similar de corrupción. Ya la gente en toda la región que decía, ten cuidado porque el coronel Colchado no sanciona, él captura, detiene. Y es así, es que el líder irradia eso. Y comencé a jalar, a ver, porque yo fui solo, este comisario es muy bueno, lo jalaba a mi despacho. Y me explicaba cómo podemos mejorar, ya lo hacemos. El coronel, el de Divingri, saben de que el gasto de inteligencia es importante para desarticular bandas y organizaciones criminales, el gasto de inteligencia. Y no le llegaba el gasto de inteligencia a la Divingri de Chiclayo. Entonces quise hablé con el jefe de inteligencia y le dije que le diera la parte que un monto de más o menos 5.000 soles, solo era 800. Y en 2 oportunidades me mintió, dio poco, y delante del general de la macroregión lo increpé, ¿no? En ese mes comenzó a llegar el dinero y ya tuvieron para pagar el informante. ¿Tú crees que el delincuente tú lo detienes porque solo haces patrullaje? No. Viene un informante y te dice, yo sé quién es el delincuente, pero quiero tanto. Y si no tienes plata, ¿de dónde vas a? Entonces, ese es el gasto de inteligencia. Y eso se hizo. Entonces, cuando ellos ven, cuando los policías de la zona de menor rango ven de que tu jefe pone mano dura, pero también te da los recursos, trabaja como debe ser. Ese cambio es inmediato. Ese es a corto plazo. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y respecto a que los policías están proclives a atacar a los que salen en sus manifestaciones, eso es lo que aparentemente parece que sucediera, ¿no? Lo que sucede es que diversos gobiernos, como te digo, quien comanda, si a mí en la época de Fujimori te decía, oye, quiero que a tal dirigente sindical le caiga o ingresa a tal centro universitario, entonces yo general, que me rodea el presidente, digo, oye, puedo ascender a comandante general, voy a hacer ese trabajo sucio, y agarro y lo hago. Es que ese líder es el funcionario que quiere aprovecharse. Sucedió al coronel Lozano y a mí. Vino el abogado de Dina Boluarte, vas a ser general, ustedes 2, pero quiero que me informen todo lo que, quiero que limpie a mi hermano. Le dijimos no, y quisieron que pasamos al retiro. Pero es que así te coges tu carrera, tú tienes que ser un ejemplo. Yo, disculpa, solo para terminar, de repente me extendí un poco. Cuando viajé a España, el mejor termómetro es un taxista. Le tomo un taxi y le pregunto, estoy una semana, habré tomado unos 15 taxis, y le pregunto al taxista, ¿y cuál es la entidad pública más respetada acá? La policía, y la policía, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sí, pero, y el Congreso es un corrupto, el gobierno, o sea, pero una policía que se hace respetar la Guardia Civil de España. Entonces, y como fuimos a la capacitación por ellos mismos administran su tema de ascenso por meritocracia. No permiten que alguien que tenga vicio de corrupción ascienda. Lo que era hace años, ahora no. Tienes que tener en tu trayectoria haber hecho actos corruptos para que te vayan a ascender. ¿Sabes por qué? Porque eres dúctil, maniobrable, instrumentalizable para aquel que está gobernando para un fin. Si tenemos a 6 presidentes o 5 que están presos o han sido condenados por corrupción, ya imagínate la clase de generales y comandantes generales que tiene la policía de las Fuerzas Armadas para ello. Y si le sumamos a ello la Fiscalía, el Poder Judicial, los cuellos blancos del puerto, ¿cuántos fiscales y jueces han pagado para ser jueces y fiscales? O sea, el sistema judicial estamos fregados. Entonces, lo que hay que hacer acá es una lucha frontal contra la corrupción. Y nosotros, desde la policía, con algunos fiscales, lo hemos hecho.
hasta no hemos podido. Y desde el Congreso lo vamos a hacer con mayor fuerza porque ahí es va a ser nuestro nuevo centro de operaciones. O sea, señor Javier, una pregunta. ¿Usted no cree que ese problema, como menciona Renzo, es estructural? O sea, ¿el policía entra corrupto o el policía se hace corrupto, ¿no? Porque también tomando en cuenta, digamos, hace poco, por ejemplo, la policía paraguaya le prohibió al Perú darle información a la Policía Nacional porque se filtraba a través de los policías esa información. Y cuando por primera vez le cortaron esa comunicación, atraparon al delincuente transnacional. Entonces, hay un problema bastante grave dentro de la policía que hace que eventualmente, como la ley de Herodes, ¿no? Esta película mexicana que habla sobre un político del PRI, ¿no? De cómo entra, ¿no? Con todas las ganas de ser muy honesto, ¿no? Y cómo el poder lo vuelve corrupto. Sí, efectivamente, pero no, en el caso de la policía, te he dicho, hay buenos policías, pero esos buenos los tienen abajo, en puestos que no tienen trascendencia operativa y el rol con la sociedad. Y dejan a aquel que es dúctil, aquel que lo puedes tú manipular a tu conveniencia para que jefature. Por eso escuchas a ese ministro Santillán que dice, para llegar todo vale. Es que ese es su lema de ellos, y aquí los hace comandantes generales y generales a los que le van a servir. Alguien que ha defendido a policías que están vinculados a organizaciones criminales. Ha defendido a ese tal, el diablo de los pulpos de Trujillo, y que ha ido a pagar al Tribunal Constitucional para que le bajen la pena. O sea, no es de que la policía está minada, no tiene solución, nace corrupto o se hace corrupto, no. Hay buenos policías, pero a esos buenos los tienen abajo, que no dirijan, y ponen a estos malos policías. Como nosotros sabemos quiénes son, porque cada uno nos conocemos, en tu universidad tú sabes en tu centro federado, en tu sección, quién plagea, quién es bueno y quién no, ¿sí o no? Ya, igual nosotros, yo he ido a la escuela y conozco a 10 promociones, arriba y abajo, con los que he trabajado yo y los conozco, como son. Y otras promociones también, porque hay un filtro. Por eso que en la DIVIAC me dicen, oye, pero los policías son corruptos. ¿Y cómo en la DIVIAC, mis 800 policías, ha habido mínimos actos de corrupción? Y cuando ha habido 2 o 3 los hemos detenido nosotros mismos. ¿Pero por qué sí? Porque cuando tu jefe ha estado ahí y dice, aquel que comete un acto, lo vamos a sancionar, y también se le da incentivos por resultados, ha mejorado. O sea, ese es el ejemplo. La DIVIAC es un ejemplo de que la policía sí es honesta y trabaja bien. El problema, a mí, ojo, y solo para rezar el tema de las manifestaciones. Yo estaba como jefe de la división de búsqueda en 2023. Y cuando hubo las marchas de Dina Boluarte en finales del 2023, inicio del 24, cuando ella asumió la presidencia. Entonces, y comenzamos a identificar a aquellos policías que estaban excediéndose y también algunos manifestantes que se estaban excediendo. Y eso se hizo ver, pero ¿con qué? Con pruebas, afirmaciones, se identifican. Pero jamás nosotros hemos sido instrumentalizados para qué. Yo quiero que al dirigente que es el que maneja todo que está impulsando las marchas, le busquen la sin razón. Eso jamás me lo han pedido. ¿Sabe por qué? Porque jamás lo he hecho. Y me tiene un poco de recelo porque sabe que los puedo grabar, que los puedo denunciar. Eso es la solución. Dale, Por ejemplo, yo tengo 2 preguntas. Sobre lo que usted comenta, ¿no? Que, bueno, eso me parece que es algo bastante positivo, porque yo, claro, honestamente pienso que sí hay buenos policías, ¿no? Obviamente no es como todos van a ser malos, pero cuando uno sale a marchar, yo personalmente he visto bastantes veces, los policías, o sea, cuando a uno lo están golpeando, lo están gaseando, directamente están disparando, lo que sea, ellos se burlan y disfrutan. Ellos disfrutan, se burlan, se ríen, o sea, mientras están golpeando personas. Entonces ya no solo como que, claro, puede ser un buen policía, un policía que está cumpliendo su función, lo que sea, pero qué cosas les están enseñando en la policía, ¿no? O sea, para que tal vez un policía, bueno, un poco, tal vez voy un poco también a Carlomagno, como que de lo que esta guerra justa, de este concepto de guerra justa, como que ya, bueno, tú puedes hacer guerra, pero no puedes considerar que es buena la guerra. Como que no puedes hacer guerra, pero tienes que arrepentirte. Estos policías, bueno, ni siquiera, ¿no? Porque están ahí disfrutando, recontra felices. Siempre, bueno, cuando es una marcha que no es tan grande, ellos incluso ven en sus celulares las transmisiones de TikTok de las manifestaciones. Dame un minuto nomás, mira, ahí viene la especialidad. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que se tiene que mejorar y no se da. Las especialidades funcionales son importantes. Derrotan
cuando hubo la unificación, lo que veía en el tema de las marchas, la UCE, que es el que tú seguramente has visto, que va cuando hay manifestaciones para controlar el orden público, ellos vienen a la presidencia de la Guardia Civil. Ya, cuando nos han unificado, nos han comenzado a rotar. Te mandan investigador criminal, homicidio, después te mandan a UCE, luego te mandan a tránsito. Entonces, igual sucede y viceversa. Entonces, ¿qué está pasando en la policía? No eres netamente UCE. UCE lo toman como una unidad de castigo a veces. Entonces, aquel que se portó mal, o se portó bien, pero fue contra el gobierno, ya, manda a la UCE. Entonces, no hay una capacitación, falta. Y entonces la especialidad se ha perdido. Por eso que aquel que es de la especialidad de orden de seguridad, que ve esos temas, debe solo trabajar ahí. Y ahí te enseña qué cosa, manejo de emociones. Ahí te enseña cómo manejar. Es distinto a alguien que trabaja en una oficina de participación ciudadana, que tiene relación con los jóvenes, que te forman juntas vecinales, que te forman policías escolares, a que tiene un trato distinto el que trabaja en violencia familiar, que tiene un trato distinto con la persona que viene, que es agraviada por eso, es golpeado por su marido. Y es distinto a uno que investiga el delito porque tiene que desconfiar de todo, ¿no? Tú me respondes, no, desconfío, hago seguimiento, vigilancia. Y distinto es aquel que está en una manifestación. Eso es lo que viene pasando y de repente ha tocado lamentablemente esa mala experiencia. Eso, o sea, tiene que mejorar. A ver, un poquito para... A ver, depende de la cabeza. Y esta experiencia, y cuando estuvimos en el gobierno de Francisco Sagasti, a poco de empezado ocurrió un paro agrario muy fuerte en Ica y en La Libertad, que inclusive lamentablemente cobró la vida creo que de 2 personas, porque un policía indisciplinado con su arma, que no era un arma personal, desacató una disposición de que tenía que haber no podía haber ninguna violencia. De hecho, hubo luego un desalojo en Lima que fue impecable, que lo hizo el exministro Pepe Erich. Me parece que tú eras ya su secretaria general en ese entonces. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. O sea, la cabeza tenía una claridad. Como el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y depende de lo que él diga y todo lo demás hacia abajo se cumple. ¿Cuál fue el problema con los 50 asesinados por el régimen de Dina Boluarte? Que desde la cabeza se dijo, los que protestan son terroristas. Si ese es tu mensaje, ¿qué le estás diciendo a la policía? No estás combatiendo, o sea, no estás reprimiendo una marcha ciudadana, no estás haciendo un control, ¿no?, sobre una protesta pacífica, no. Estás reprimiendo terroristas. Si ese es el mensaje, ese es el chip, pues ¿qué vas a hacer? Ok, estamos persiguiendo terroristas. Y toda la narrativa del gobierno y de gran parte de la clase política fue esa. Que si los conchos rojos, que aquí, que allá, o sea, te crearon un fantasma. Depende de la cabeza. Eso es fundamental. Entonces yo creo que lo que ha hecho Harvey es claro. O sea, ¿a quiénes pones? Esto de las estructuras es bien sociológico, esa mirada, ¿no? De que las sociedades son estructuras, sí, las sociedades es cierto, son estructuras, pero las sociedades también son individuos. Desde la mirada marxista de la historia, ¿quién cambia la historia? Las masas, ¿no? No, pero la historia real la cambian las personas, individuos de carne y hueso con nombre y apellido. Los buenos líderes cambian a las sociedades. O sea, no todo es estructura, pienso yo. Podría ser un largo debate respecto al estructuralismo, etcétera, el institucionalismo, pero podríamos años, pero décadas. Sí, pues de hecho la democracia son instituciones, también son individuos, control, contrapeso de poderes, en fin, rendición de cuentas. Coronel, pero usted ha comentado de manera amplia acerca de digamos, cómo sería su rol desde el Congreso, ¿no? Quiero decir, usted es muy claro, enérgico en la forma en cómo ha desarrollado su carrera desde la policía. Pero el Congreso es full consenso, full diálogo, full negociación política y no va a tener, digamos, ese componente al cual usted está acostumbrado. Eso por un lado. Por otro lado, el Ministerio del Interior, el sector, viene recibiendo presupuesto y viene incrementándose la inseguridad ciudadana. Entonces, vamos a imaginar escenarios. Usted es número 1, ¿verdad? Usted entra, de pronto gana Alfonso López Chao, no gana, pero usted entra al Congreso. De pronto se vuelve ministro del Interior porque tiene muchos simpatizantes. Desde el Congreso, ¿qué va a poder hacer? Pero y desde como ministro del Interior, ¿qué podría hacer? Porque usted nos habla de mucha anécdota personal con liderazgo claro. Eso lo discutimos.
Pero ¿y cómo haría si realmente mañana es ministro? ¿Dónde están sus prioridades? ¿Dónde estaría realmente su lucha? Porque usted sabe que hay techos fiscales, que entre que se cambian las estructuras, entre que recojan los buenos elementos y los malos elementos, ¿cómo lo hace? Porque yo lo he escuchado, que conozco su experiencia, me parece relevante, porque además usted ha mencionado que lo han llamado varios partidos. Pero ¿qué haría usted operativamente hablando si fuera, estamos hablando digamos en julio, por ahí en adelante, que usted se vuelve congresista? Primera pregunta, pero ¿y qué haría desde su rol del Ejecutivo? Porque de pronto o se vuelve ministro, esos son escenarios futuros, ¿no? Imaginemos, pero en realidad, ¿qué le recomendaría hoy a un gobierno en todo caso? Porque usted habla de mucha experiencia. Focalice sus medidas en corto plazo. En corto plazo. Hay dos cosas. Si fuera ministro, Sí. usted sabe que el crimen se combate de dos ámbitos. De la prevención, que es la seguridad ciudadana, y lo que es la investigación, que sobre todo va lo que es el orden interno. Entonces, hay que diferenciar dos temas, y justo hay dos planes, multisectoriales, nacionales, seguridad ciudadana y crimen organizado. Acá se basa sobre todo la prevención, entender, para empezar, la especialidad se respeta. Tiene que haber un 120% en orden de seguridad y un 30%, perdón, un 70% en orden de seguridad y un 30% en indicadores criminales. La prevención se va en que tú puedas poner a los mejores comisarios, porque la cédula básica de una jurisdicción lo mejor es el comisario. Y sobre ello, tú tienes que permitirle tener maniobrabilidad al comisario. Él conoce, y ahí viene lo que es el plan vecindario seguro. El plan vecindario seguro, que cuando no funcionó, porque no alcanzan los patrulleros, porque es un tema de descoordinación, crean el plan barrio seguro, que es lo mismo, pero solo que te obliga, oye, en este sector si no lo tocas para nada. Oye, ¿qué tal? O sea que cuando hay vecindario seguro, así, ¿qué es el vecindario seguro? Llegas a un sector, una comisaría tiene un sector que vamos a hacer 10 cuadras. Entonces, a esas 10 cuadras tú le asignas un brigadero superior con una camioneta, 2 motos y 6 serenazgos, le pones un carro serenazgo con serenos. O sea, más o menos 1-10 efectivos. Ese superior, y es lo que nos enseñaron nosotros de mucho antes, solamente que ya lo hicieron con ese término vecindario seguro. Le toca la puerta a todos los vecinos y dice, yo soy el encargado de los días pares. Al día siguiente va el otro técnico superior, yo soy el de los días impares. Entonces el vecino ve algo sospechoso, policía, y está en el sector, llega inmediatamente, y está patrullando. Pero ¿qué pasa? Se hace eso, pero cuando el vecino llama, disculpe, me han mandado a llevar a un detenido a pasar su pericia. Disculpe, pero mi carro se malogró, lo estoy llevando a tal lugar. Disculpen, pero estoy ahorita en el plan Amanecer Seguro. Disculpen, estoy en retorno seguro. Disculpen, me han mandado a subir un ómnibus porque ahora tengo que cuidar los ómnibus. O sea, no respetan la función de prevención, de patrullaje en la zona. Eso se tiene que cambiar. ¿Pero no respetan o es un tema de recursos humanos? De falta de... Es un tema de que viene un general o un ministro y dice, por ejemplo, ¿no? Retorno seguro, que tienen que estar desde las 7 de la noche hasta las 11, 10 de la noche, policías en la calle. ¿Qué hacen? Te sacan los policías de tu jurisdicción, te comas y te lo llevan a San Martín de Porres. Dejan de fornecido, ¿para qué? Porque, y es más, y dicen, estamos haciendo el plan retorno seguro en el distrito de San Martín. Ya avisan a los delincuentes, no se van a robar en San Martín porque vamos a estar allá. Señores, escúchame, es que eso es un fin populista, es un fin marquetero, es un fin de que aquel que llega al Ministerio del Interior en realidad está yendo para una campaña política futuro, para decir yo lo hice. Eso de decir voy a subir un policía en cada ómnibus, yo como saco a los policías que suben a los ómnibus, no hay un plan de operación, no tienen una misión. Jefe, cuando subo y veo un ratero, un posible sicario, ¿a quién llamo? ¿Y yo qué hago? ¿Bajo? ¿Y qué? ¿Voy a traer el chofer para disparar? O sea, es algo que es inejecutable. Lo que pasa es que vieron que en la época del terrorismo hubo lo mismo cuidando los senátoros, porque los quemaban terroristas, y pusieron militares y policías que varios de ellos murieron. Entonces quieren imitar, o sea, quieren hacer ver en forma populista de que están haciendo algo. Eso es lo que hay que hacer. Y cada comida, y lo otro, te damos un plan de operación, dice plan, ahora vamos a ver, lo que tenga que ver con estado de ebriedad. Todos salen a patrullar de 7 de la noche a 11 de la noche para buscar ebrios en tales lugares. Hay lugares donde no hay discotecas, pero tú a todos los mandas. Cada comisario o cada coronel de una DIPOL, donde tiene 4 comisarías, conoce su jurisdicción. Déjalo que él administre con lo que tiene y con los serenos que tiene.
Eso yo te digo porque he conversado con varios de mis promociones, comisarios, he hecho ronda, hemos hecho cursos y eso es lo que ellos piden. Sin embargo, ordena el de arriba. El de arriba está desfasado. Cuando tú ya eres general en retiro o has tenido un cargo, ya no es lo mismo. Cambia y la gente, los expertos que son los que hacen el trabajo de campo, te dicen, hasta un suboficial de tercera te dice, jefe, mejor es el primo nona o el servicio franco retén para patrullaje. Por supuesto que es primo y nona. Ahora, ante ello, el plan celador, lo que era antes del plan Macetti, hay que comprar el franco, porque los cuatro policías hay que comprar el franco. Y este plan hace tiempo y hasta ahora no se implementa, de comprar el franco para que estén en ciertos lugares donde incidencia delictiva. Bueno, es un tema que hay que hacerlo de manera ordenada. Entonces es gestión. Exactamente, es gestión. Los planes están hechos, los planes están hechos. De acuerdo. Lo que pasa es que viene otro, no vale, el mío es el mejor, y te pone uno nuevo. Viene el otro, no vale, el mío es mejor. Eso es lo que pasa. Luego, Lo otro, infraestructura, inteligencia, recursos humanos, ¿por dónde iría su...? Hemos hablado de prevención. Ahora vayamos a la investigación criminal y la inteligencia. Bueno, la inteligencia es transversal a todo, pero más lo aplicamos contra lo que es la investigación criminal. Lo que está pasando ahorita, las bandas criminales. ¿Tú crees, regresando a prevención, de que patrullando vas a encontrar un extorsionador? Eso es una de las 500. Esa parte lo ve la investigación. Donde rebasa la prevención, entra la investigación. Entonces, ¿quién es el primer respondiente? Los de PINCRIS, que hay en cada distrito un de PINCRIS o dos distritos por un de PINCRIS. Hay 26 en Lima. La pregunta es, pero tú a ese delincuente, a ese extorsionador, que tú sabes que, porque tú conoces tu jurisdicción, en Comas, la comisaría de Tucumán, Mano, todos sabían quién es el monstruo. Vienen los agraviados y todos saben quiénes son los que cobran cupo. Pero ¿por qué no hacían nada? Porque hay un temor a este cabecilla, el monstruo y otros más. Entonces dices, ya, y yo policía de PINCRIS, porque el que investiga es el de PINCRIS, no la comisaría solo hace prevención. O sea, la gente va a la comisaría, quiere una solución. La comisaría siempre va a ir para patrullar su zona, pero el que va a responder inicialmente es la de PINCRIS, Departamento de Investigación Criminal del Distrito. Ya, y la pregunta es, ¿tiene recursos para inteligencia? ¿Tiene para pagar el informante? ¿Tú sabes cuánto yo manejaba? Bueno, mi jefe, el coronel, porque yo trabajé en la DIVIN, que se llamaba antes, de todo el cono norte, cuando era capitán, manejaba un promedio de 100.000 a 150.000 soles. Venía un informante, mi coronel, ya, ¿cuánto quiere? Lo que es ahora, 2.000 soles, ya, que haga la chamba. Tenía una banda que asaltaba a los taxistas, y él ya sabía que le iba a pagar. Tú preguntas a un amigo policía de una de PINCRIS, oye, ¿tú tienes pago informante? No, ¿qué vamos a pagar? Entonces, ¿cómo vas a pedir que con su sueldo le paguen informante? Le empujas a la corrupción. Pregúntale si tiene tinta, si tiene hojas. Se le gasta los 10 días las hojas, se le gasta los 10 días. O sea, entonces, el tema es infraestructura, lo que es equipamiento, logística, pago de informantes, inteligencia. Eso no hay, y eso no lo pueden hacer. ¿Tú sabes cuándo maneja en inteligencia la DIRIN? Maneja 15 millones anuales, o sea, 1,5 millones mensual. Y ahí, hablemos de Lima, ¿cuántas de piques hay? 26. Súmale a 100.000 soles cada de pique, serían 2,5 millones, ¿no? Ya, la mitad nomás, 50.000. Te alcanzaría, y tenlo por seguro, los policías tienen informantes. A ver, sigue un delincuente que va a hacerlo con tu carro y con tu combustible. ¿Y quién te va a ver tu combustible? ¿Y quién te va a pagar tu carro? Hay que alquilar carro. Oye, ahí está la banda de los venezolanos de Tienda al Agua. A ver, aquí un departamento y compra una cámara de 5.000 soles que filme de noche con iShop para que veas cuando llegan las mujeres, o en tales plazas donde se ejerce la prostitución y cobran cupos. ¿Cómo entras? ¿Cómo infiltras a alguien? Eso cuesta, eso no llega. Y no es posible de que eso lo sabemos y no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque es un tema de corrupción. Porque quieren que esté así. Y disculpa que te lo diga, pero acá lo que yo pienso es que desvía. Dejemos de que todo... Es más, los investigadores criminales que deberían estar viendo esos temas, no le dan plata, encima los mandan a patrullar. La función que no le corresponde. Vaya y párense en un ómnibus. Suba, retorno seguro, presencia seguro. O sea, encima le dan más trabajo. Y yo considero que eso en realidad viene con segunda. ¿Por qué? Porque todo el mundo está preocupado en extorsión, sí, preocupa bastante. ¿Y quién ve la minería ilegal, la tala ilegal, la corrupción, el lavado de activos?
O sea, dejas de lado porque ya todo lo que quieren es el tema de los delitos humanos violentos. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Coronel, Entonces, todo tiene que ser sistémico. y desde el Congreso, ya centrándonos, no es tanto el Ya, si no Ejecutivo. fuera ministro, ya. Sí. Vamos dando la vuelta pues en ambos Ahora. poderes del Estado, porque como la situación es tal y las vacancias son ya pan de cada día. Tal vez, por ejemplo, lo que sería, digamos, ¿no? Muy interesante toda la experiencia que usted tiene, digamos, una de estas leyes que se ha denominado, por ejemplo, Procrimen, sobre, no recuerdo el número de la ley, pero es la que devuelve la capacidad, función de investigación a la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que, bueno, puede ser mejor o peor, pero que, bueno, a fines prácticos es para que se limiten las investigaciones, o sea, se limite la capacidad del Ministerio Público a hacer justamente estas investigaciones sobre organizaciones criminales y a políticos, ¿no? Entonces, tal vez cuál es, digamos, ¿no? En línea lo que comenta Karen, como que desde el Congreso, cuál sería su posición frente a este tipo de leyes, ¿no? Estas 8 leyes. manipulaciones legales para dar más poder a tal sector, quitarle poder a este sector, al Ministerio Sí. Público. O también el tema de la reducción, digamos, de organización criminal, ¿no? O sea, ahora ya va a ser más difícil, sobre todo, que la minería ilegal ya no pueda ser considerada como parte de una Ni organización narcotráfico criminal. ilegal, ni tráfico de influencias. En estos últimos minutos sería ideal que nos podamos centrar en cómo sería ese rol de ustedes desde el Congreso. Ya, A ver, no es solamente lo que vaya a proponer Harvey, es una propuesta del partido. Nosotros creemos que se debe derogar toda la legislación pro crimen y pro delincuencia aprobada por este Parlamento, como bien lo dijo Harvey. ¿Cuál fue la motivación? Digamos, en realidad ha habido dos motivaciones. Una motivación inicial fue cubrir a sus propios líderes de sus partidos, o sea, la búsqueda de impunidad. Si eso implicaba debilitar la norma penal o procesal penal y termina favoreciendo a delincuentes y criminales, no les importó, porque estaban buscando su propio beneficio. Ejemplo muy concreto, la famosa ley Soto. Alejandro Soto, cuando fue presidente del Congreso, durante su presidencia se aprueba una ley, no recuerdo el número tampoco, que él luego utiliza para evitar ir a la cárcel e evitar ser condenado, que prescribe, ¿no? que tenía que ver con la prescripción de los delitos. O sea esa lógica. Pero también hay una serie de leyes que han sido aprobadas exprofesamente para beneficiar a organizaciones criminales. Eso seguramente ha sido pues por corrupción de por medio. Entonces, toda esa legislación la tenemos que desmontar. O sea, eso es indudable. Ahora bien, uno de los aspectos centrales, ¿dónde se va a trabajar eso? Por ejemplo, en la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución es la que tiene que ver con muchas de las normas que tienen que ver con el sistema de justicia, que tienen con el Ministerio Público, con la seguridad, seguramente también con un trabajo entre comisiones. Aquí la idea es el trabajo en equipo. Por ejemplo, si en el Senado vamos a tener a Maldonado, o sea, porque también es eso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros se ha planteado distribuir las candidaturas entre diputados y el Senado? Porque algunos pensaban, oye, el Senado es lo único importante. Y yo creo que se equivocan. O sea, es cierto que se le ha dado un poder mayor a los senados promedios. Eso es algo que se puede revertir. Y básicamente en una cuestión, en no haber establecido un mecanismo que existía con la Constitución del 79 que permitía que una vez que se aprueba una ley por diputados y luego pasa a senadores, si hay una discrepancia, se llega a una especie de consenso, una instancia bicameral, para poder arreglar y no dejar solamente la voz del Senado. Eso se tiene que arreglar, ¿ok? Pero bajo el esquema actual necesitas también tener buenos senadores, pues, ¿no? O sea, imagínate Harvey en diputados y Maldonado en senadores. O sea, por poner solamente dos nombres. Eso es lo que también tenemos que ver. Verlo como un paquete integral. No solamente ver Senado, no solamente ver diputados. Y yo, insisto, sí considero que la población peruana va a castigar a estos partidos de por estos no, por más recursos que tengan, porque creo que también el nivel de repulsa que han generado en muchos de los peruanos es impresionante. El problema es que no se ven alternativas, ¿no? Justamente nuestra tarea, nuestro compromiso es ofrecernos como esa alternativa y eso se va a ver reflejado en los hechos cuando se empiecen a conocer con mayor claridad quiénes son los que nos acompañan. Harvey. Ahora, en el caso de diputados, fiscalizamos. O sea, y segundo, integramos las comisiones también de investigadoras, que es muy fuerte. También está, aparte de Maldonado, también está el coronel Lozano para senadores, otro coronel de la policía que fue pasado aquí junto con
conmigo. Entonces, tenemos esa situación. Ahora, no solamente de Balaguer por crimen. Yo te diría una cosa, la policía nunca perdió la capacidad de dirigir una investigación, de estar a cargo de determinar. Hay un manual para desarrollo de plan de investigación del año 2015 que lo firma el fiscal de la Nación y que es un equipo multidisciplinario entre la policía y la fiscalía que lo da. Y no se aplica. Los fiscales ni saben. Ni siquiera los fiscales del crimen organizado con los que he conversado alguna vez lo saben todos, ¿ah? Algunos que otros. Y ahí señalar claramente que la investigación del delito lo investigan en conjunto, son un equipo. Nadie es más que nadie, nadie es jefe de nadie. Uno dirige operativo y otro jurídicamente. Eso lo decían de 2015. Y no es que le da el Congreso, ¿ah? Lo da la policía. Solamente que la fiscalía sí podía escoger si este caso lo hago con la policía o lo hago solo el despacho fiscal. Yo considero que el tema del delito urbano, el que se ve, el común de la calle, ahí sí no hay una buena sinergia entre la Fiscalía Penal y los policías de PINCRIS. Pero las Fiscalías de Crimen Organizado, de Corrupción, con las unidades especializadas, ahí trabajamos muy bien, no hay ningún problema. Solo que ellos lo que debieron hacer es darle la investigación del delito para la Fiscalía Penal y la Policía de PINCRIS, pero lo que aquí querían era que le llegue eso a las Fiscalías de Corrupción, la DIVIAG y todo ello, para que la policía tenga a cargo todas las investigaciones, pero no tanto para que sea una buena investigación, sino para saber si están investigando al ministro, al presidente, al congresista. Ese es el objetivo, por eso está mal llevado. Hay que dar una modificación ahí. Lo otro, proponer leyes, que es lo que hace diputados. Yo acabo de proponer una norma, y que lo ha cogido una bancada, y que es sobre la penalización o el tipo penal del delito de posesión o difusión de mensajes extorsivos. Tú sabes de que, y lo escucho al comandante general de la policía, si no hay agraviado de extorsión, no podemos investigar, tiene que haber un denunciante. ¿Quién va a querer denunciar? Si después te están amenazando, te pueden matar. Entonces, nosotros en Crimen Organizado hemos investigado a la organización criminal sin necesidad que exista un agraviado. Pero la ayuda sería importante por el simple hecho que te encuentren en posesión de un teléfono con mensajes extorsivos o una carta extorsiva, es delito de peligro. ¿Cómo es ahora? Es de resultado, o sea, tengo que ese mensaje haber llegado a un agraviado. Pero si se promulga esta norma, que lo están demorando, y que es como decir manejar esta realidad, no hay que esperar que atropelles a alguien para que sea delito. El simple hecho de estar mareado, borracho, es delito. El simple hecho de tener menores en tu WhatsApp, en un estado de lo que es pornografía infantil, es delito. No hay necesidad que lo publicites, solo tenerlo. Igual tiene que ser. ¿Cuántos extorsionadores que tenemos en los penales encontrando en el teléfono serían condenados? O en la calle, con trabajo de campo, el agravio me dice, me está extorsionando forma tal, lo seguimos, lo geolocalizamos. Después, cuando es solo, lo intervengo. Tengo el mensaje extorsivo, ya no tengo por qué, venga usted, declare, no. Suficiente, condena, 15, 12 años. Esas son cosas que nosotros como policías, no es que se me ocurra a mí, o yo soy un genio. Yo me voy a los operativos y le digo, ¿qué te serviría más, jefe? Tenemos esta propuesta, mire, y lo hago mío. Pero te aseguro de que eso también puede llevarse a otro nivel en corrupción, y entonces no le va a convenir a los que están gobernando. Mejor no, y lo tienen abajo. Yo creería, Harvey, que hoy, digamos, ¿dónde está el problema? ¿Por qué la inseguridad está como, o sigue como venía siendo, a pesar que hay un cambio de gobierno? Si pudiera sintetizarlo muy brevemente, ¿qué cosa estaría faltando hoy en el gobierno? ¿Qué medida urgente hoy? Ya no en un futuro. Para mí es solamente falta de gestión, porque los recursos llegan, tú puedes mover los presupuestos, modificar los presupuestarios y direccionar más presupuesto para inteligencia o a través de unidades. Lo segundo, la meritocracia, o sea, comando decente por meritocracia. Eso va a ser falta de gestión, eso es lo que falta, y el cambio va a ser inmediato. Ahora, si tú quieres tener una potencia en lo que es seguridad, y ahí viene con tranquilidad las leyes, el sistema educativo, la admisión, eso va con tranquilidad, pero ahorita, a corto plazo, es lo que te acabo de decir. Estupendo. Chicos, un comentario final y luego le damos un comentario final a los invitados. Si pueden decir, no les creo. Pueden decir, no, bueno, por eso una broma. Estoy segura que, bueno, de todo hay. O sea, yo, por ejemplo, la primera participación que tuve, comenté, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con lo que comentó usted al inicio, ¿no? Especialmente un punto específico que es lo que usted dijo cuando dijo, nosotros hemos permitido. Ese hemos, a mí me parece muy amplio, ¿no? O sea, la población no ha permitido esto, o sea, nuevamente hay bastantes muertos de por medio. Decir hemos permitido,
Sería precisar quiénes han, en todo Yo caso. no he dicho hemos permitido en función a muertos, o sea, hay que ver el contexto en el que se dicen las palabras y a veces los profesores hablamos en plural, como sociedad probablemente. Pues, si vamos a ir a un detalle, obviamente pues... No, pues que la sociedad no lo ha permitido. Son actores específicos, ¿no? Individuos incluso. ¿A qué te referías? Por ejemplo, cuando incluso no después de las masacres, cómo es que han respondido los medios frente a ello, cómo es que han respondido la academia con silencio, con activismo o favoreciéndolo, ¿no? Cómo es que ha respondido Perú 21, cómo es que ha respondido el comercio cuando murieron esas personas. Entonces, ese hemos a mí es, incluso por eso hasta a veces yo lo tomo hasta ofensivo, ¿no? Porque hay quienes han fallecido porque no han querido permitir eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que es al menos una precisión que se debería hacer, ¿no? O sea, es algo que es bastante importante porque finalmente después el hemos, esa pluralización, que yo entiendo que puede ser un uso práctico, ¿no? Tal vez del lenguaje, pero que finalmente puede llegar a naturalizar este tipo de violencia, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de uso del lenguaje también dice bastante de cómo es que vemos y hacemos esa lectura de la sociedad y de la política, ¿no? Entonces, yo pensaría de que sí es necesario decir, o sea, no hemos, porque no hemos, sino que hay actores, sectores específicos que no solo lo han permitido, sino que lo han promovido, ¿no? Y no solamente hablamos ya de personas que son directamente corruptas, sino que, bueno, por intereses empresariales, que ahora seguramente están muy felices porque a los agroexportadores les van a reducir los impuestos, muy probablemente ya se viene rumorando como que una posible reforma laboral que seguramente va a ser bastante flexibilizante, ¿no? Entonces ahí están donde no solo los que han permitido, sino los que han impulsado eso y los que hasta ahora este gobierno, porque yo digo este gobierno porque es el mismo que el anterior, ¿no? Ha cambiado el poder ejecutivo, pero finalmente son los mismos intereses que lo mueven. Entonces yo pienso que hay que ser precisos en cómo expresamos ese tipo de problemáticas, ¿no? Por eso, bueno, ahí tal vez nosotros no vamos a estar de acuerdo también por cómo es que nosotros interpretamos, ¿no? Desde el individualismo o desde el estructuralismo sistemático, yo qué sé, X. Pero pienso yo que es importante hacer ese tipo de precisiones y finalmente, porque eso finalmente se va a trasladar a cómo es que uno va a hacer política en el poder, ¿no? Con quiénes uno va a ser capaz o va a tener la disposición siquiera de responder o enfrentarse, porque, claro, ¿no? Yo pienso que es algo loable, pienso la industrialización es muy necesario, ¿no? Es importante. Entonces ahí también se van a tener que enfrentar contra élites nacionales locales, ¿no? No solamente dejarlos de lado porque tal vez no quieran ellos participar en la industrialización, entonces se van a tener que enfrentar con una reacción que puede ser, bueno, ya hemos visto bastante violencia, no creo que haya violencia en contra de un partido político que tenga representación en el Parlamento, pero va a haber una reacción, ¿no? Y bueno, esperemos que no sea violenta, por eso yo al inicio también decía, tal vez va a haber bastante conflictividad, es algo que me temo. Pero bueno, ese como comentario, ¿no? Muy bien, Mariana. Increíble. Bueno, yo de este diálogo intergeneracional, ¿no? Diferentes, porque nosotros tenemos diferentes puntos de vista también como jóvenes, ¿no? Me llevo varias cosas, sobre todo también me parece importante que una persona que ha participado con usted, señor Harvey, de la policía, una persona honesta que ha sido víctima de la corrupción, ahora vaya a ir al Parlamento para poder hacer cosas en contra de eso y que no vuelva a ocurrir. Y también usted como profesor también universitario que conoce mucho mejor también cómo es trabajar con gente joven. A nosotros nos preocupa mucho. Muchísimos temas, a mí, por ejemplo, que no me ha dado el tiempo de hablar, pero también creo que es algo válido. El tema en materia de género, en materia de educación sexual en los colegios, ¿no? En papel, los derechos humanos son progresivos, pero en el Congreso lo que nos ha demostrado es que es totalmente lo contrario, ¿no? Sobre todo viendo el tema de, por ejemplo, cómo a niñas
a niñas se les está permitiendo ya no se les está permitiendo poder abortar cuando puede representar un prejuicio a su propia salud, ¿no? Que el Congreso se ha dedicado a retroceder eso en materia de derechos para la mujer, ¿no? Y por otra parte, en tema de educación sexual, ¿no? Que ahora se está hablando de poner no educación sexual, sino igualdad entre niños y niñas, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. O sea, el Congreso no está entendiendo qué es educación sexual. Y yo sobre todo, y nosotros sobre todo, siendo líderes políticos, digamos, universitarios, ¿no? Ganándonos también becas a nivel internacional y conociendo otras realidades de cómo funcionan los sistemas políticos y esos sistemas educativos en otros países, me da mucha vergüenza ver cómo muchos connacionales míos no conocen temas de educación sexual que en Europa, incluso para mí no están lejos, en Argentina, conocen muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Y que es un problema, también un prejuicio porque puede truncar nuestro futuro, digamos, mucho más adelante, ¿no? Entonces creo que son cosas ahí también que uno puede ver, aparte del tema de la seguridad, aparte del tema, digamos, constitucional, también otros temas que nosotros como jóvenes nos perjudican mucho. Y sería muy interesante ver también que su partido se arme, digamos, una coalición juvenil, encabezada también por un líder joven que más adelante pueda también encabezar las elecciones, ¿no? Creo que sería muy interesante ver eso, que ya se está viendo en otras partes de América Latina y que creo que acá también se puede ver, sobre todo de parte de la izquierda. Bueno, Carlos, A ver, para ir cerrando. en nuestro programa, parte del programa, no un tema marginal, justicia para los asesinados por el régimen de Dina Boluarte. Y yo siempre que me he expresado públicamente he condenado esto como crímenes de Estado. Así que si utilicé un emos que se entendió como, no sé en qué contexto, la verdad que no lo recuerdo, me disculpo. Pero yo jamás he pretendido pasar por agua tibia las responsabilidades, porque en efecto hay responsabilidades. Y en la política hay que saber quién es quién está del otro lado a quien vas a combatir, Claro. y quién está de tu lado. Y somos conscientes que en efecto generar grandes reformas no es fácil. Y por eso es que necesitamos un partido político. Por eso no hemos construido un vientre de alquiler. Hemos construido un partido y además mucha gente que se está sumando no solamente a ser candidato. O sea, tenemos como primer vicepresidente a Luis Villanueva, que es el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil, que es sin duda el gremio más importante del país. El sector, pero que además es un gremio que ha tenido la capacidad de ponerse de acuerdo a lo largo de los años con la Cámara Peruana de la Construcción y llegar a puntos donde ambos están bien. O sea, tú puedes estar desde el lado de los trabajadores, pero tener la capacidad de ponerte de acuerdo con los empresarios, porque el empresario no es el enemigo. Y obviamente hay grupos y grupos. Hay grupos que viven, digamos, de la economía internacional, son subsidiarios, ¿no? Que quieren que el Perú siga siendo el primer exportador, pero también hay muchos empresarios que quieren ser la nueva burguesía nacional. O sea, todas esas complejidades las tenemos claro. Obviamente no nos daría el tiempo de hablar de todo eso. La cuestión de los derechos de las mujeres, muy pronto se va a dar a conocer algunas incorporaciones del partido que tienen que ver también con eso. O sea, cómo es que la disminución de derechos, eso tiene que ser también defendido desde un parlamento. Solamente que el tiempo no nos ha dado, ¿no? Ahí tenemos que abrir otro debate, ¿no? Pero nosotros somos un equipo, con esto voy terminando. Yo creo que la idea es complementarnos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la idea de la ley y el orden, ¿no? O sea, tienes que operar sobre la ley, ¿no? Pero para recuperar un orden que se ha perdido en la sociedad, ¿no? Y por eso yo he sido uno de los más contentos de que Harvey haya aceptado incorporarse a nuestras filas. Estupendo, Harvey. Sí, respecto a las marchas, creo que, bueno, mi papá, como le dije, que viene de un origen sindical, ha sido secretario general de esa federación, igual que mi mamá, y me cuentan cómo ha sido en esa época, ¿no? Y muchos derechos se han ganado justamente las marchas, que es un derecho a poder manifestarnos. Ese derecho que le llaman derecho a la protesta a otros, considero que es bueno. Hace poco, gracias a esas protestas, a esas marchas, es que se volvió a incorporar lo que es la detención preliminar judicial, que lo perdimos por 5 meses, gracias a las marchas. Entonces, ahora la generación Z y otros gremios están saliendo para pedir la derogación de la ley del crimen. Claro, pero cuando nos conviene, dijimos está bien, ¿no? Pero cuando no nos conviene, dijimos que está mal. Yo considero que se debe permitir ello porque es un derecho de todos los peruanos.
es importante. Lo que sí no se puede permitir es la violencia, tanto que puede hacer de la policía o que puede hacer de los marchantes, que gente que se infiltra. Mientras sea pacífico, pero fuerte, como alzando la voz, me parece bien. Ahí está el reto de generar una instrucción en la policía de saber entender ello, porque la policía es, como dice nuestro dicho, ¿no? Es el pueblo hecho ley. Nosotros venimos del pueblo y cuidamos al pueblo. Lo que logra el pueblo con sus reclamos nos beneficia a todos nosotros. Más nos beneficia a la policía, lo hemos logrado. Entonces, solo falta ello. Falta esa pequeña cambio, pequeño pero fundamental, de que el que nos lidera tiene que ser alguien decente. Y tengo por seguro de que esto va a cambiar a futuro. Respecto a tu pregunta, efectivamente, yo considero que hay que defender al niño, el interés superior del niño es lo más importante que hay, y que tiene que haber, existe contrapeso, ¿no? Existen unos extremadamente conservadores, otros liberales, hay intermedios. Por eso necesitamos un Congreso fuerte donde se pueda debatir y llegar a un punto neutro, siempre cuidando a la juventud, al menor, que es el futuro del país. Y el partido tiene muchos menores, mucha gente joven, ¿no? Justo lo conocí, ayer hubo una reunión. El CEN está integrado por gente muy joven, que está a cargo de ver el tema del plan de gobierno. Marcelo tendrá pues 35 años. Nicole tendrá, me parece, 28 años, 27, 29, jóvenes que quieren cambiar el país. Esa juventud, a nuestra experiencia, yo creo que va a dar buenos resultados para el bien de la patria y en esta selección. Harvey, una curiosidad antes de terminar. Algunas posiciones son más radicales, ¿no? Algunos dicen, bueno, esto no se puede, esto es un cambio que necesariamente es sistémico, se requiere una reforma, a tal punto que a todo costo. ¿Usted qué diría de esto? Usted que ha estado tanto en el campo, usted que conoce tanto los males de la policía, por supuesto no digo que sean más que los buenos, digamos, que lo positivo de la Policía Nacional del Perú, no digo que todo sea mal, por supuesto. Pero ¿qué diría usted con respecto a esas posiciones? Porque, bueno, usted más que nadie debe saber, usted que se enfrenta al poder realmente, no lo que está en libros, usted lo está viviendo en carne propia años, gobiernos. ¿No creería, no digo que yo piense así, pero le traslado la pregunta, ¿no cree que más bien esto no se soluciona de ninguna forma así tan democrática, digamos, y de pronto se necesita más bien otra manera de proceder, una manera mucho más radical? ¿Por qué sí o por qué no? Yo considero que la mano dura para gobernar es bueno, pero respetando las normas, las leyes. Y si hay que cambiarlas, vamos a cambiar, pero democráticamente. Si entramos al tema dictatorial, al tema de obligación, de obligar por la fuerza, eso genera más, es peor, es contraproducente. Y lo hemos visto, lo hizo Fujimori, lo hizo la fuerza, tomó todo el gobierno, las entidades del Estado autónomas. ¿Y a qué llegamos? A una corrupción estrepitosa. En la selva el tráfico ilícito de drogas creció bastante. Entonces, eso es lo que genera. Acá tiene que haber mano dura contra la corrupción, pero a la vez tiene que haber un buen manejo político para poder saber escuchar a todos. Pero en esa misma línea alguien podría decirle, pero que Fujimori terminó el terrorismo. Fujimori, no, bueno... A grosso modo, ¿no? Bueno, grosso modo. hay dos temas, ¿ah? Y ahí tiene que saberlo el pueblo y es parte de la historia. ¿De qué manera terminó? Con el grupo Colina, que mataba a los terroristas extrajudicialmente, o a través de Kein con inteligencia, investigación, que sin disparar un solo tiro capturó el cabecilla. ¿Cuál es más eficiente? Entonces, el grupo del Kein se creó antes del gobierno de Fujimori, y luego en su gobierno, y él ni supo cuándo fue detenido Fujimori, porque hubo información cuando le reportaron. Entonces, yo considero de que sí, la mano dura, pero con honestidad y siempre escuchando. El país es multirracial, multicultural. No es lo mismo Puno que Tumbes, Chiclayo, que Arequipa. Es bien complicado, por eso que aquí hay que tener, acá estamos todas las sangres, y cada uno viene con una realidad, y cada zona tiene una forma de solución distinta. Económicamente y delictivamente hablando, ¿eh? Porque la vivienda ha estado en todos los departamentos. Y me era bien extraño, pero jefe, esto es así, es que la idiosincrasia de un Aguajún, de un Guambisa, de un Asháninca, de un arequipeño, de un camanejo con el arequipeño, del cusqueño con la convención, ¿no? O sea, de tingalés con el guanuqueño, que hasta de ellos hay pugnas. Eso es complicado, por eso que ahí entra la inteligencia policial, o la inteligencia nacional, para poder... ¿Qué es la inteligencia? Es proyectarte al futuro, a lo que va a ocurrir,
al saber un conflicto social, ya sabemos que va a venir con meses de anticipación. ¿Y por qué no lo solucionas antes? ¿Por qué? ¿Por qué no haces que eso se solucione? Porque hay intereses o también hay falta de liderazgo. Listo, tenemos que cerrar una pregunta chiquita, y es así chiquitita. Un error personal y un error profesional. Empiezo con usted, Harvey. Un error profesional. Algo que usted diría en balance, miren, chicos, jóvenes de candidatos al aula, edición parlamentaria. ¿Qué le da su experiencia? Algo que usted pudiese decir después de estos tiempos. Algo que usted cree que se arrepentiría, que de pronto lo hubiese manejado de otra forma. Que a la luz de los años también puede ser, ¿no? Porque a veces uno al inicio de la carrera piensa de tal forma, luego va conociendo cómo es las cosas en la práctica. Uy, se apagó. Bueno, un error profesional vinculado a lo personal es de que siempre he dado más cabida a mi labor policial todos los días sin horario, dejando de lado a mi hijo mayor que tiene ahora 15 años y que lo he tratado de corregir con mi hija menor, ¿no? Ya tengo un poco más de tiempo, ¿no? Pero con él, por ejemplo, paraba más de comisión en provincia, sábado, domingo, ¿no? No lo disfruté, no me disfrutó, eso me da, ahora yo no puedo hacer el tiempo, me da mucha pena y trato de ahora recuperarlo con mi hijita que tiene 6 años y con él, bueno, que está un poco grande, ¿no? Ajá. Carlos? Tú preguntas si me arrepentiría de alguna cosa. Yo creo que hasta de los errores uno termina aprendiendo, ¿no? Claro. Probablemente en algún Por momento eso, para que te he conozca la tomado decisiones en la política, que me dijeron, oye, ¿por qué terminaste ahí? Pero incluso esas experiencias han sido un aprendizaje, ¿no? Claro. Porque finalmente yo como una persona interesada en los partidos, por ejemplo, ¿no? Yo cuando aposté anteriormente yo creí, ¿no? Y luego al final el balance fue que no salieron las cosas tal como las pensaba, pero también ha sido un aprendizaje y lo que he aprendido ahí ahora trato de replicarlo en la nueva experiencia en la que estoy. De acuerdo. ¿No? O sea, Una apuesta que te dio aprendizajes. pero hay algo que yo siempre digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno y a veces tú tienes que aceptar de que no todo pues va a estar en el orden total, pero tienes que saber qué es con lo que cuentas y con lo que tienes que trabajar. Quiero agradecerle su participación en este programa, en esta segunda edición de Candidatos al Aula Parlamentario, edición parlamentaria. Nos ha acompañado Harvey Colchado, número 1 por Ahora Nación, Carlomagno Salcedo, número 3, Mariana Renzo, distinguidos estudiantes. Y bueno, un saludo pues a don Alfonso, que participó en Candidatos al Aula en la edición número 4, 5, así que estamos muy agradecidos y que bueno siga creciendo con su equipo y el mejor de los éxitos para ustedes también. Así que hasta luego y muchas gracias por vernos. Nos vemos en otra edición. Gracias, bye bye. Hasta luego.